Estos son los principales títulos del diario de Mariana. Un techo bajo, más famosos que generosos. Los invitados al casamiento de Lionel Messi solo donaron 200.000 pesos. Los flamantes novios le pidieron a los invitados que no les hicieran regalo y a cambio hicieran un aporte a la ONG Techo. Astros del fútbol internacional, figuras del espectáculo y familiares donaron un promedio de 769 pesos por persona. La bomba no da más. La bomba tucumana explotó contra Ángel de Brito. Ayer en exclusivo en DDM, Gladys acusó al conductor de armar un complot en su contra. Hoy en vivo, Ángel de Brito le responde a la figura de la movida tropical. De la tablada a la pista. Brian Lancelota debutó en Bailando con la salsa de a tres junto al Dipi y la rompió. Hoy, entérate de la historia de superación y perseverancia del carismático cantante de cumbia. Bienvenidos, esto es El Diario de Mariana. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estoy impresionada. ¿Con qué, Mariana? ¿Qué? Indignada. No. ¿Qué pasó? Lo que recaudaron en el casamiento Es una vergüenza. es un horror. Ratas. Messi invitó a los millonarios, futbolistas y más otros Sí. invitados y qué sé yo, todos tenían que hacerle, en vez de un regalo, que cualquiera que le hubiera tenido que hacer un regalo a Messi, cualquiera de ellos hubiera gastado muchísimo dinero en un Mucho. regalo, tenían que donar para la fundación de Messi y solamente recaudaron 200.000 pesos entre todos Igual, los millonarios que Pero había. Techo, Mariana, Techo está muy contento y ellos no dicen ni que es qué poco van ni a que es muy. decir? Bueno, ¿Qué van pero a quiero decir? decir. Era fundación no la de Messi, No, era es Techo. Techo, Ah, Techo. encima, porque Encima. si Techo fuera la está- de Messi dicen, bueno, se la queda Messi, No. ¿viste? Como que- Es que Pero claro, viste que siempre existe, ¿sabes? Como ese cuando vos fantasma. tenés una institución, una asociación civil, siempre agradeces. No importa si te Claro. dan. Pero es Si viene de vergonzoso. arriba, Pero está es bien. Nosotros vergonzoso, decimos que es ratas. vergonzoso. ¿Por qué? Ratas mal. Ratas. Eso era de dos No, invitados a ver, nada más. Lo mínimo que se hace en un Igualar el casamiento. cubierto. Exactamente, Mínimamente igualar el cubierto. Esa la sabe cualquiera. Pero si el, cualquier cubierto, como pará, yo. si el cubierto fue de canje, dijeron, igualamos 0-0. El souvenir, Mariana, que te Porque a ver daban. si hacemos el cálculo, 200.000 pesos. Vamos a dividir solamente por los futbolistas que había, ¿no es cierto? Vamos a Sí. suponer que todos los demás no tenían la posibilidad de Sí. aportar muchísimo, ¿no es Claro. cierto? No, la Vamos a familia suponer- no. la Hay familia no. humilde, hay familia muy Está bien, humilde. Por verdad. eso, pero bueno, Sí. todos los que vinieron de afuera, Shakira, todos los... sí. ¿Eh? Shakira, Shakira. ponele. Bueno, Shakira. pero vamos a ponerlo en el marido, porque Claro. la verdad, Piqué, por sí, ejemplo. porque Pero el se amigo paga- de que ahí se te Mariana, Piqué. Solo con que Pero hayan puesto, Mariana- suponete que eran 50 millonarios ahí, solo que hayan puesto $1.000 cada uno, ya tenía Sí. $50.000. Lo que por si le haber hubieran hecho juntado. un regalo a Messi, ¿ustedes creen que gastaban $1.000? No, pero los uno se gastó 15.000 jugando en el casino esa misma noche. Es lo que Pero ganan Mariana por además minuto no algunos. ¿Y piensan. Piqué fue el que se Fue ganó? Piqué. Que gastó las 15 lucas jugando. Porque en realidad no era el regalo a Messi, era hacia dónde iba la plata. Claro. O sea, También. ni siquiera Una lo vergüenza. registraron. Hay un detalle, no hay lo un detalle registraron. todavía peor, y es que hicieron negocio los invitados, porque el souvenir costó 1.100 pesos, o sea que se llevaron arriba, terminaron arriba, digamos, o sea, Sí. terminaron Pagaron el vino. ganando más de Escuchá. lo que gastaron en el Igual regalo. hay algo peor, porque 10, llegan a construir 10 10 casas. casas. Sí, así es, Mariana. Pero bueno, Pero se sin esperaba techo. mucho más. El problema, ¿cierto? para que se entienda, Mariana, es que hay gente ahí, como muchos de los invitados que nosotros nombramos, que ganan, no sé, Por 20 minuto. millones Por de- minuto. No de pesos sabés, por te voy a año. decir cuánto ganan. Martín Gandalaste en la redacción, a ver si lo estoy agarrando un poquito de sorpresa. No, siempre listo, Si está está en la Catalán, siempre redacción. listo. Está en la redacción, está corriendo Capaz la que tenía el pie redacción. muy Están subiendo por el, está por el ascensor, Mariana, está por el ascensor. Ya Estamos llega. acá parados a las 10 de la mañana. Es un Boy Scout, siempre listo. Martín, contame cuánto ganan a grandes rasgos, digo, para tener una idea Una referencia, claro. de lo tacaños que fueron. Mira, nosotros hicimos un trabajo, Mariana, cuando nos enteramos de esto, que es agarrar el sueldo que tienen ellos y pasarlo a pesos. Ahí Y ver cuánto ganan, por ejemplo, por día, por mes, inclusive por segundo. Oh. Y es Nos estamos por impresionante. deprimir. Sí, Nos ya. estamos Es para por deprimirse. ya Es mismo. para deprimirse, Pagan Mariana. ganancias. Por ejemplo, Ezequiel Lavesi firmó un contrato con un club chino, no lo puedo pronunciar porque es impronunciable para nosotros, Chinois, pero firmó un contrato con un club chino hace muy poquito y se convirtió en el futbolista mejor pago del mundo. ¿Sabes cuánto cobra? Por segundo, Ezequiel Lavesi, 1.785 pesos por segundo, Mariana. O sea, casi el triple de lo que dejó. Segundo, claro, exactamente. Ratón. Si haces la cuenta es casi Lo el que triple pasa de lo que dejó. que era anónima la Claro. donación. Claro. Entonces ahí es donde todos hacen los vivos. Porque además no hay O sea, cultura. si no saben cuánto doy, no doy ¿Sabés qué? nada, ¿no? Lo peor es que alguno debe haber dejado 50
Y hay 150 que no... Debe haber uno que dejó 1000. Y Para capaz, mí también. a ver, seguime contando, Martín. Otro caso, por ejemplo, bueno, lo que decían recién, Gerard Piqué se gastó $15.000 esa misma noche en el Casino City Center de Rosario. Después, bueno, 240.000 pesos, ya superó la donación. Solo en eso superó solo la en donación. eso superó la donación, se había peleado con Shakira, había tenido un episodio, rompió a patadas un ascensor, se fue a Todo jugar eso, enojado. para eso no lo contamos. Ah, eso no lo... Trascendió igual, ¿eh? ¿Por qué me Trascendió que Pero había del tenido una espátamo. pelea. ¿Cómo, No, el tema era que cuando Shakira se quería ir de la Claro. fiesta, Sí. lo que Qué cuenta monstruo la Shakira. gente del casino es que Shakira y Piqué tuvieron una discusión en el hall. Claro. Piqué pateó el ascensor y se fue al casino. Como le hizo la Sí. típica que hace un Y hombre gastó enojado, 15. Es pateó, bravo, se fue al Piqué. casino y la Sí, dejó Ya una vez le Shakira. pegó a unos periodistas. 15 Lucrecia en el Piqué. casino. 15.000 Que una vez le pegó a unos periodistas en España, Piqué. Ah, Cuando él venía con es heavy Shakira. metal. No es Maradona bravo, solo, bravo. ¿viste? No es Maradona Es un solo. Daniel Él Osvaldo se con más imaginaba dinero. un estándar de onda que Shakira no puso. Se Claro. recalentó y Me dijo, gusta Shakira. no voy al casino y si me la gano, ¿sabés en qué me la gasto? ¿En qué? En donaciones a la Fundación No lo T. digas. No hace remate. La rebanco a Shakira. La Sí. banco a Yo full, también. sí. Le va Es para poderosa, es Shakira, poderosa. que también tiene una fundación, que ya también tuvo su Terminó tema con mal todo eso, eso y ¿eh? todo. Por Antonito. eso digo, no le puedo haber dicho, Gerard, te Ni gastaste debe 15, saber. Shakira te no quería gastaste ir al 15 lucas en casamiento. el lo dije. casino. Pero- Ustedes me contaron a mí que Sí. Shakira no quería ir No al se involucró. casamiento. Pero ni se involucró, bañó, Mariana. llegó Vino como pudo. peinada en el avión y se bajó así, se subió. Pero vino, pero vino. Y Sí. le hizo la gamba a su marido sabiendo que no era querida en el casamiento porque Puede nadie ser. tenía buena onda con Pero ella. esas Estuvo cosas no ahí, se puso la charlan. cara. Pero, Esas Mariana, cosas no se charlan. Vos cuando vas a un casamiento decís, ¿cuánto le regalo? Y regalale 1000. No, 1000 es poco, 2000. Se charla, Esas se cosas charla. Lo Se que charla. pasa Cuando hay ahí es onda. donde se 10 muestra la lucas miseria verde. humana, ¿no? Pero- Cuando el sobre es cerrado y Sí, anónimo. Porque totalmente. entonces ahí nadie sabe si pusiste 10, 100, Pero y ¿sabes, como todo es por Mariana? la galería, es para lo que los demás. Entonces ahí se Pero ven la pero- pudieron haber, realidad, ¿sabes ¿no qué, es cierto? Mariana? Pudieron haber desgrabado impuestos. Si se hubiera ido el sobre con nombre, Es podrían anónima, haber des- Mecha. Claro, Pero no, Mecha, no, Pero porque eso no no. lo facturan acá. porque Todo vive Claro, afuera. fuera del país. Si fuera acá pero adentro, el Pocho la vez y por ahí sí podría desgrabar. A mí lo que me Porque resulta ese- insólito es que en ese nivel de vida, digamos, estamos hablando de gente, digo, lo del Pocho de recién, Sí. 1700 mangos por segundo, estamos hablando de un nivel de vida ultra millonario que maneja volúmenes y caudales de dinero impensados, autos de ultralujo. No puedo ni siquiera entender que Porque 500 no lo pesos le piensan, parezca no una lo cifra lógica. piensan, ¿entendés Diego, lo no que lo digo? piensan. No es parte de su pensamiento. Pero por eso digo, o sea, igual- lo puede tener Shakira que Pero no sabe to- muy no bien todos que han tuvo nacido una... en cuna de oro, No, ni casi no, ninguno. exacto. Deberían Pero el pensar. famoso No, que está obviamente. acostumbrado, perdón, el famoso que está acostumbrado que todo es gratis, todo, el hotel, las vacaciones. Sí, pero los la regalos vez hay que que tiene que comprarlos. meter la mano en el bolsillo y poner un mango, le parece que no tiene que ser Son así. como Pero amarillas. es un macho, Yo hay que digo- pagar. Quiero para volver ir a con un Martín, que casamiento. tiene más información, que lo hice correr a la redacción. Que valga la pena, ¿no? Parado. Contame, Martín. Tengo datos, Mariana, recién mencionaban a Shakira, porque hay un sitio español que hizo un recuento de cuánto gana Shakira por mes en contratos con la discográfica, también en publicidades. Escuchá este número porque también lo pasamos a pesos. Shakira gana 84 millones de pesos por mes. Mirá. 84 millones de pesos Bueno, por pero insisto, mes. no era Shakira la que No, tenía que ir. Acá y ella tiene la peor onda, no tiene no, que el aportar amigo- nada. el amigo Sí, la es quería él. podía aportar, obviamente, pero tiene su propia fundación y todo, pero el regalo es de la pareja. O sea, Sí, era eran era dos todo. El millonarios. otro, los Mariana. 15.000 los tenía encima, porque Mariana. el Bueno, casero pero se en casa. general, pareja había dos Mariana, millonarios. en general la mujer Podrían es haber más, También. Más es generosa. más generosa, más emocional, Regálale a los piensa más chicos. en ese tipo de cosas. Acá nadie pensó nada. Pero acá nadie pensó porque sabían que Nadie no se iba a pensó. saber lo que cada Claro, uno y ponía. se sabe si hubo sobres vacíos. No, lo que pasa es que No, lo que dice la Fundación Techo Eso es es que las fraude. Eso es donaciones voto en son blanco. anónimas, que no se puede decir qué cantidad de donaciones hubo, porque nosotros, imagínate, le preguntamos, digo, si fue una de 200.000 Claro. o fueron 100, Claro, ponele. o no, 200. 100 de 2.000, claro, no te pueden decir porque ellos tampoco lo saben. Hay Encima algunas estaban re donaciones... agradecidos, Bueno, porque la sí, verdad que súper. sí. Algunas vienen por tarjeta de crédito, otras llegan directamente a la cuenta bancaria, pero no tienen forma ellos de saber de quiénes Si es por fueron. tarjeta, sí. Si Entiendo es a el la enojo cuenta de Piqué, bancaria ¿eh? también. No Si es tienen, por nos dijeron. Entiendo el enojo de Piqué. Pero, perdón, una pregunta. El día del casamiento, ¿no había un lugar para depositar dinero? No, en la ¿O era una tarjeta, urna? en la tarjeta de la invitación Te del ponían la casamiento dirección decía para toda, hacer o sea, la- los regalos la no vamos a transferencia. aceptar regalos, sino una donación a la Fundación Techo, que de hecho se recontra cuestionó, decían, lo van a donar a la Fundación de Messi, justo, y no. O sea, Messi no tiene nada que claro, ver con la eligió Fundación otra. Techo, no eligió su fundación, sino que eligió otra, que es una fundación que realmente trabaja mucho, la Fundación Techo. Mal.
él tendría que haber dicho a la de Messi pensé que para que ahí trabajaba le iban para a la poner fundación. porque se iba a dar cuenta que no le iba la plata. Está bien, pero a ver, la Y después idea, la donaba. yo creo que a Bueno, lo que pero ellos Messi apuntaron- tiene cómo saber quién donó y quién no donó, entonces. Bueno, no sé. Si la No creo que fundación quiera le va a saber. la No, creo que Fundación no. Techo le va a Se va a deprimir, No, no, Mariana. Es él quien generó esta iniciativa. No pero sé es si, no sé si en serio. informarán No, es ellos. horrible. No, de Es en verdad, es una serio, cantidad de gente. porque- O sea, decíamos, todos los millonarios que de la fiesta más importante de todo el mundo, cubierta por las revistas más importantes, todo es para donarlo y se recaban 200.000 Bueno, pesos. pero Messi podría ser, para reparar esta Vos pensás situación ir por la insólita, exclusiva. donar el $1.000.000 que le pagó la revista Hola, que creo que él no lo necesita, porque es mega millonario. Te a la digo, Fundación te digo Techo. lo que donó Una revista Messi. pagó- Lo que sí donaron fueron los snacks que sobraron del casamiento, las Son bebidas, ratas las de gaseosas, alcantarilla. las gaseosas y los vinos, que de hecho la fundación a la que le Ah, donaron estaba los sin vinos abrir. dijo, imagínate, nosotros no podemos aceptar bebidas alcohólicas, o sea que las vamos a vender. Vendieron las bebidas alcohólicas y se quedaron Lo con peor el es que dinero. genera Y la miseria mesa en dulce. todos los casamientos de La los jugadores del mesa- Barcelona futuro, porque viste que siempre es cuando uno te regala un super regalo, vos después le regalás el super regalo. Es todo así, es mano por mano. El que te regala Pero canuto, le decís canuto a ver, este. cualquiera de ellos que le hubiera tenido que hacer un regalo a Messi para el cumpleaños, se hubiera gastado $10.000. olvidar. Sí, para quedar por lo bien. menos. ¿no? Es que capaz que Acá alguno hay le una hizo cosa de regalo. ego. El ego no se podía notar porque era anónimo. Exacto, por Entonces, eso. viste, al ponerlo de esa A lo manera, mejor sirve, lo mala ¿Crees estrategia. que donen plata que ni siquiera O saben que lo no que donen es? nada. Que ni siquiera manejan. Porque No, vos es 700 pesos. Ni siquiera es algo que son ¿cuántos? 70 euros. Dos cafés. Ni siquiera lo manejan esa cifra. ¿Entendés lo que te Ahora, quiero decir? No a lo piensan mejor en si De eso. tanto que no lo manejan, no lo hacen. Piensan de a miles. Y ellos pensá, en Mariana, su que hay vida. gente que dona su tiempo, hay arquitectos, hay 1.200 voluntarios que están trabajando y que donan no dinero, pero algo más valioso que su tiempo. Van, trabajan, construyen los sábados, los domingos, y estos tenían que simplemente pasar la black un poquito y arrugaron. Bueno, pero están a gente que cada tiempo, vez a lo que mejor se sienta- sirve. cada vez Sí, que se sí, sienta sí. a comer, A lo mejor sirve esto que estamos mostrando acá en el diario de porque al ser Mariana. anónimo. Hay Nos que ven darnos- y hacer donan una ahora. partida. Son 2 fianzas de Potocar, del comisario. Bueno, justo, mira. Voy a Martín, al otro. Al Martín. otro. Sí, ahí está. Más datos, Mariana. Por Sí. ejemplo, la cláusula de rescisión de los jugadores del Barcelona, todos juntos los que se juntaron en el salón del City Center, alcanzó los 2.500 millones de dólares. No, vos Todas estás las mal de la cabeza, cláusulas Martín. de Vos mirá las rescisión. cifras que está. La cláusula, mirá lo que fue a buscar. La cifra La cláusula de rescisión. Es A un ver, Mariana, en el perverso. fútbol las cláusulas de rescisión son los valores de los futbolistas. Está Ahora, bien, por está ejemplo, bien. Neymar, Es lo que compañero vale de cada Messi, uno. fue adquirido o va a ser adquirido por un club francés, el PSG, por 220 millones de dólares, de euros, que es lo que cuesta la cláusula de rescisión. Es decir, que eso es lo que cuesta a los futbolistas. Todos los que estaban metidos ahí adentro en ese salón costaban 2.500 millones de dólares, Mariana. Por eso, por lo menos un No te 10%, vergüenza. ¿no? No, otro pero dato- ojo Yo no que puedo no creer. solamente los futbolistas, perdón. Tan vergonzoso. Mucha gente muy rica es muy avara. Y no solamente en el rubro de futbolistas, yo creo que esto podría haber pasado en cualquier fiesta de No, pero Buenos esto Aires supera donde hay todo, millonarios. De hecho, lo que están también se haciendo, recauda está bastante de poquísimo. moda esto, en los casamientos, viste que ahora por ahí los chicos se van a vivir antes y después hacen Tienen la fiesta. todos o los algo así. muebles, Ya todas tienen las todo, cosas. entonces hacen eso. En la fiesta de 70, de 50, de 60. No, y ahí es donde la gente pone Lo poca que plata. pasa es que lo que Sí, indigna pero en no este es caso, anónimo, perdón, no lo es que anónimo. Están indigna, obligados. lo que No indigna en están este caso es obligados. que están expuestos públicamente. Era un plafón de conocimiento público internacional. Digo, por lo menos en esta ocasión, en el Far West se mueren, nunca ponen la mano en los bolsillos esta gente. No, es muy raro. Igual yo coincido en que no tiene que ver con millonario o no millonario la generosidad, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me llama la atención es que muchos de ellos vienen de familias humildes, han tenido necesidades, digamos, cierto. deberían tener como esa sensibilidad social, ¿no es cierto? Tener Perdieron la el sentido de la oportunidad realidad. de Sí, dar pero algo. yo te digo, para mí, yo no lo puedo creer. O sea, no caigo. Porque Aparte por educación, Por te están educación. invitando a una Para mí se fiesta. olvidaron. Más allá de si vos tengas sensibilidad social o no, la plata de ellos, digamos. Es el cada regalo, es un Ahora, valor. Hay protocolos, hay cosas que Sí. te tiran. Digo, vos no podés dejar menos que el cubierto, menos que el souvenir. Y mucho más si es una donación. Una Digo, Además, si ni lo sentís, si ni no se altera un cero de tu cuenta, ¿no es cierto? O sea, me Imaginate. parece que Tengamos en realmente cuenta que- es muy llamativo. Perdón que interrumpa, Sí. pero no quiero dejar a Martín, que tiene más información. Adelante, Martín. Otro jugador, Mariana, que también estuvo en el casamiento, rosarino, fue uno de los más aplaudidos cuando llegó, es Ángel Di María, que todos los días, cuando termina de irse a acostar, tiene la agradable noticia de que gana 609.677 pesos por día. Mariana, Perdón, por Martín, día. es otro de los Limpio. procesados. Mirá lo que vale un fideo. Martín es otro de los procesados por evasión, porque digo, no para cargar las No en este tintas, caso. pero cuando pudiste zafar una cantidad de mangos de impositiva, por lo menos liberalo en una obra directa que llegue a la gente, ¿no? Y encima ellas que ni siquiera pagaron maquillaje y peinado. Total. nada. A la peluquería que fueron, porque estaba todo ahí adentro de la fiesta. Es verdad. Mirá.
la claro, habitación, y Mariana, Mariana, peor. la habitación, le dieron dónde dormir a esa gente. ¿Y los pasajes? ¿Quién los pagó Una los pasajes? vergüenza. Mariana. Claro, ¿cuánto cuesta un peinado y peluquería? Bueno, el vestido, por ejemplo, de los vestidos, ninguno baja de $2000. Pero de los nadie lo vestidos que pagó, tenían. era Nadie todo lo de pagó. canje. Pero son abajo todos de la canje, pata. Los zapatos. No, ahí no, No. todo es de canje, Mecha. La diseñadora No, española disculpame, dio ellos 14. Ellos tienen para comprar y compran. Las mujeres, yo no creo que estén vestidas de canje. Para nada. Pero encima Para es el nada. líder. No sé, Parece creo, Las que alguna estaban de otra rosa sí, aclarada sí. estaban de canje. Creo que 14 Evangelina vestidos. Anderson creo que también tenía el canje de Philip Plain, pero el resto que tenían Gercio pagó. diseñadores, Gercio lo pagó. Les escribí yo a las mujeres Sí. a ver cuánto habían donado, ninguna me contestó. Mariana, están todos, los Es famosos una están todos pregunta abajo de poco una feliz. chapa. Es una pregunta poco feliz, pero bueno, queríamos Alguien había saber. que- alguien tenía que hacer. Alguien No, pero tenía que entonces vos preguntar. decís, ¿a quién le escribiste y La quién no te sensación contestó? que a uno le da cuando dona es que siempre es poco. Porque, Bueno, porque sí, digamos, sí. en realidad, La necesidad es mucha. ¿cuánto es el número? O sea, Es así. cada uno da lo que puede, lo que considera que puede en ese momento. Pero bueno, seguramente capaz que alguna de esas donó y no te contestó porque consideró No que, quiere capaz que era contarlo. poco. Pero Yo comparado soy a los otros que no habían donado nada, ¿no es cierto? No, Yo soy además- Messi, primer entrenamiento del Barcelona. Le digo, la verdad, voy a pedir la cabeza a todos ustedes porque son una manga de canutos. De rata. No, o sea, son horribles, son espantosos como personas. Perdón, y No los se de la merecen- selección. y Es los de para la hacer un selección quilombo, es para hacer Es un para quilombo. hacer un Yo lío. empezaría una campaña desde acá A lo Neymar. decir quiénes fueron Que están a tiempo. que están a Que tiempo. están a tiempo, Sí, todo sí. para la Fundación Techo, que están a Sí. tiempo de donar, a ver si por lo menos podemos más, duplicar exacto. esa En cifra. la Mucho de página, la Mariana, selección, aparece peor. en la página de Techo aparece una ventanita que dice, por ahora, tienen la esperanza de que alguno se despierta a la mañana con cargo de conciencia y done. Es más, estoy Vamos a segura engrosar la lista. Que la gente que Sí. está mirando del otro lado, que por supuesto no gana las cifras que están mostrando Martín en este Va a momento, donar más. va a donar. Vamos a Totalmente. poner ahora, pongamos la dirección Me de encanta, Techo Mariana. para de paso ayudarlos a la gente de la Fundación Techo. Qué bueno. Así de paso podemos fomentar la donación porque estoy Exacto. segura que del otro lado hay gente generosa y solidaria que tiene ganas Vamos de a colaborar. igualar lo aunque que sea con pusieron en el se pueda. casamiento. Busquemos esa meta. Igualar lo que pusieron en el casamiento. Nuestra meta, ahí va. ¿No pensás por ahí que la familia más humilde de Antonella o de Leonel? Yo tengo, por ejemplo, la hermana de un amigo, compañero de la facultad, fue invitada al casamiento. Yo le pregunté, no voy a decir la cifra, pero digo, por ahí esos 200.000 pesos se juntaron con el aporte pequeño de la gente más humilde que... No de te otras quepa la familias. menor dudas. duda de eso, Sí. Lucas. En general es el más Es así. generoso. Hubo un Exactamente. gran Es así. beneficiado, Mariana, eso sí hay que decirlo. City Center. El hotel, que era un hotel preferiblemente de convenciones, de centros de encuentros empresarios y de juego, hoy por hoy aumentó la cantidad de consultas para eventos de casamiento. Ah, mira. Es un lugar Claro, excelente. tuvo prensa, Cambió El totalmente. hotel podría entonces donar el una hotel- habitación. Claro, el hotel ¿No podría es donar. cierto? Por Ya que ejemplo. tuvo tanta Fin de Bueno, publicidad. primero que se pongan al día con la FIP, ¿no? El dueño del Bueno, hotel. bueno, Mecha. Pero son poco No, inteligentes. Pará, tiene razón, Tiene debe razón, 8.000 sí, millones tiene de No, razón. ya pesos. son Bueno, de a 9.100 poquito. millones de Bueno, pesos con los 2.000 intereses. millones de pesos que le den a Techo, te echamos la Argentina, mirá. Te está invitando bárbaro. el líder futbolístico que te hizo ganar todo. Digo, hay hasta una especie de jefe adentro de la cancha. Son una manga Por de Le idiotas. tendría que dar No, y vergüenza. perdón, de los que verdad, son de la selección argentina, que muchos han sido bancados por él, tienen el doble de responsabilidad, porque conocen Claro, que existe esa es Pero fundación. el tema es que es anónimo y ahí se nota la miseria humana, Ahí está, Gretito, porque eso si es. se hubiera sabido quién donaba, que hubieran donado una Lógico. millonada cada Sí, uno, sí. porque todos, Sí. iba a Sí, decir una guarangada. Sí, Iba a sí. decir una guarangada. Para ver quién la tiene más grande la cuenta. Pero además, es tan cierto que sí, que hay un montón de esos futbolistas que tienen hasta entidades de beneficencia en Europa. Propias. y ponen Para la lavar cara y tienen impuestos propias. propios. No, No, ponen 10 lucas para para el desgravar. coso de Ahí Messi. tenemos la dirección, www.techo.org. Esa es la fundación a la cual estamos mencionando y donde donaban los invitados de la fiesta del casamiento de Messi. Te convocamos a vos también a que dones. Claro. Estamos seguros que vamos a juntar en un ratito lo mismo o Vamos más a de lo que hacer- se juntó en el vamos a casamiento de hacer Messi. eso, Lo que pasa, Mariana, es que Vamos tampoco... a ayudar a la gente, que aparte hay que aclarar que todo esto es para construir viviendas para gente que no tiene dónde vivir. Totalmente. 10 Está viviendas en se situación de construyeron. carencia absoluta, o sea que lo que hacen es muy serio y obviamente se sabe, y si entras a la página y te informás un poco, que la plata está destinada Mariana, a donde Ay, dicen que va. salen a la Nico calle los Vázquez. chicos. Nico estuvo en el casamiento, ¿no? A ver cuánto puso él. Nico Vázquez, sí. Te lo va a decir Chicos de todo. un techo salen a No la digas calle eso a mucho, recaudar ¿no? plata en la calle. O sea, se Exactamente. busca plata así en las esquinas, Los por ahí chicos, Santa Fe y claro. Callao. La Los ves casita parados famosa, con una la- casita de madera buscando dinero, 2 pesos, 10 Sí. pesos,
esos 20 pesos, se o sea, todo salen a suma, buscar el mango. Porque todo suma, esa es la verdad. Pero bueno, una cosa es todo suma, te lo digo yo a vos, y que sé que haces un esfuerzo para llegar a fin de mes, y otra cosa es todo suma para gente que tiene, que le sobre, que vino invitada a un casamiento y que tenía que hacer un regalo y se ahorró de hacerlo. Hay mucha gente, no ponga hay nada. mucha gente que en la casa debe estar pensando una guarangada que me voy a permitir decirle al aire, que es qué pedazo de crotos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, estos sí que comen pan, al revés, comen pollo y quieren eructar pan. Al revés que... Muy ordinario. Pero es verdad. La otra Vienen todos de ¿Sabés potrero. otros ejemplos? Saben lo que es el hambre. Vienen de potrero. Los invitan a la otra punta del mundo. Ponen la bandera de Cataluña en el hotel como si fuéramos un dominio español. Pongan una teca. Es más, creo que hay gente que ir al casamiento de Messi fue un negocio. Para cierta Me encanta gente... la mirada que pone, ¿viste? Actúa. Me gusta, eso garpa. Hace mucho que no tengo un enigmático, Mariana. No, ¿por qué te digo esto? Porque hay mucha gente por ahí olvidada digo, para el medio, que apareció y decís, te invitó Messi, te levanta, te pone el cartel hacia arriba, y a raíz de ese casamiento seguro algún curro trajo. Algún curro le trajo. Entonces, muchacho, aparte, cuando vas con tu mujer, son dos, por la mayoría de los jugadores y famosos fue acompañado, tenés que poner por cabeza. No ponés por uno solo. No, y dos cubiertos, serían dos quiero decir. cubiertos. Claro. Dos cubiertos. Mínimo. Mínimo. No, pero además, no tenés es que una empatar el excusa el culo. tiempo, porque No. realmente ya pasó un mes. O sea, Sí. vos podés poner la excusa, bueno, hasta que volvés a No tu casa. cobré, todavía ¿no no es cierto? cobré. No cobré, pero cobré. no me metí Estoy en el sin home sensible. banking, No me ¿entendés? depositaron Todavía el no cheque. volví, no Ahora, descansé, con que pasó un hubiesen mes. gastado lo que gastaron por lo menos 3 jugadores en el spa, que estuvo abierto hasta las 3 de la madrugada, como dije acá, con que hubiesen aportado eso, que eran todos champán franceses, ya no tomaron el espumante argentino de la fiesta, hubiesen duplicado el valor de esta donación. Claro. ¿Te quedó algo, Martín, por contarme? Sí, Mariana, porque si hay una persona que en el mundo del fútbol Messi quiere como un hermano, que lo recibió cuando tenía 15 años en la selección argentina, es Sergio el Kun Agüero, que estuvo en la fiesta, estuvo con su mujer la princesita, y Sergio Kun Agüero cobra 29 millones de pesos por mes, Mariana. Bueno, pero ahí 29 tenés millones el show de la pesos princesita que por ahí les por mes. descontaba un poco. No, Era el regalo. o sea, Por Era el ahí, regalo. es verdad. Coincido ¿Cuánto, con Noé. cuánto cuesta el show No de le la cobraron. princesita? Donación, no le cobraron un Casi peso. que cuesta como toda la donación Chicos, que se pero hizo a no, techo. cantar Es es, verdad. un placer Estoy para con Noé. ella, Mariana. Es un negocio. Aparte es ni un se regalo. mueve, no gasta ni una energía Vos porque te entendés canta que- paradita ahí. Pero es un negocio. Ella donó. 200.000 pesos son 11.000 dólares. O sea, no compren ni una cochera en Capital. No con lo tiene que vergüenza, ganaba no tiene Muerto. 30.000. A ver, la relación más directa es que Piqué se gastó 15.000 una hora después de Por en el eso, casino. casi un 50% más que Pero el Piqué tenía total de la motivos. donación. Piqué tenía motivos. Estaba Que- enojado. Estaba Shakira fue un desastre, porque, o sea, si vos vas... ¿Cómo que tenía Si motivo? vos haces un acuerdo Dejá de de ir, justificar a tenés que Piqué. tener mínimas reglas de relaciones públicas. Si no vas, o sea, si no decís que te Pero dolía la las tuvo, panza, que estabas de tampoco gira... que bajó Mirá que la molestaron a en Shakira, camisón. Ir a- Casi, Mariana. Le Por ponían el favor. tema de la bicicleta, a Shakira la bailó volvieron muy loca. fácil. Bailó No, la eso es bicicleta. demasiado exigente. No. Bastante que vino Shakira, No, y se vino después hasta acá, salió- que tiene hijos, que Es verdad, trabaja, es que es verdad. una mujer ocupada. Le ponían el el salió tema. una filmación donde bailó cumbia No, pero también. además Hay no un- es fácil ¿O no pagar a, Escúchame, a te la digo, novia. laburás hasta acá. Shakira no es que se rasca todo el día, No, labura, ¿no es cierto? Tiene un montón de cosas que hacer. Tiene hijos, Vino tiene de que llevarlos al compromiso. colegio, Vino- venirse hasta Rosario para el casamiento. Acordarse de Se puso Antonito. onda. Sí, venir a Acordarse Argentina de es Antonito. La en querían remera, hacer, por favor. la querían hacer Casamiento. cantar gratis. No, no, encima. La querían hacer Se cantar fumó a la gratis a la zafata pobre. que le bailó. Todo, le puso Al- una onda el infernal. Waka Waka ese que Venir le de pusieron. compromiso No, ya no. te mal Allá- aspecta. Perdón, venir de compromiso te pone mal. Encima, contás que tu marido, que es amigo íntimo del novio, va a poner la plata para el regalo. Pero si aceptás Bueno, la yo a serie... ella la dejo afuera de Yo todo. también, Para mí totalmente, porque Shakira le además es dijo, muy me haces difícil. quedar mal, Piqué. Me haces quedar mal. No, Poniendo no. esos Totalmente. Shakira no habló desde que pisó suelo argentino, que llegó a su casa, para mí no habló. Estaba odiada. No se peinó, no se vistió, no habló. Nada, no habló, no mencionó palabras, nada. Bueno, vamos hablamos a de cambiar de tema pobre. totalmente. ¿Cómo? No, que me quedé con la duda de cuánto habrá puesto el Tirri y todo lo de la farándula nacional, porque hablamos Bueno. nada más que de los futbolistas que están afuera. Bueno, pero son los tampoco que el ganan Tirri mucha vamos a plata. El Tirri, hablar. pobre, No, el Tirri, no, vive, el ¿no? Tirri, La pobre. mujer está el sin resto de- Mecha, trabajo. los de acá la El cuentan, los de resto afuera de la nuestros pesan. Esa es la diferencia. Pobre Tirri, no tiene plata el Tirri. Tirri, Tinelli, qué sé yo, todo nuestra, Bueno, Tinelli es nuestra otra farándula cosa. Tirri no nacional. tiene plata. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con un libro, que lo tengo aquí en mis manos, Ceferino Real.
relato de su autor. Está aquí con nosotros. Bienvenido, Ceferino, periodista, escritor y autor en este caso de Salvo que me muera antes. Este libro relata un tema que dio mucho que hablar y muchas versiones alrededor de la muerte de Néstor Kirchner. Relata detalles, hizo una investigación muy exhaustiva sobre muchas cuestiones que en su momento generaron dudas, ¿no? Inclusive versiones que luego fueron descartadas, y que este libro se refiere a ellas y a otras más. Se detallan las últimas horas, cómo fue la muerte, por qué se dio un horario y en realidad el horario oficial había sido otro, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Cristina ese día de la muerte de Néstor? Y qué pasó con el movimiento, con el cristinismo, que arranca, así lo dice la misma tapa del libro, la noche que nació el cristinismo, ¿no? Así lo dijiste, Ceferino. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Qué te hizo ponerte a investigar la muerte de Néstor Kirchner? ¿Qué te motivó? Siempre busco un hecho periodístico importante para contar algo mayor. Y la muerte de Kirchner fue un hecho muy conmocionante, porque todos podemos recordar dónde estuvimos ese día. Es verdad. Sí, Pasa con muy pocos casos, por ejemplo, las Torres Gemelas. Y en este el caso, atentado a la Nisman. Y en este caso, ¿por qué? Porque nos conmocionó a todos, a los que eran kirchneristas, a los que no lo éramos, porque él era el hombre que conducía, que movía los hilos del poder. Un día muy argentino, también se hacía el censo. El censo. ¿no? Claro, era un día Entonces especial. llamaba por teléfonos a todos para avisarle. La gente estaba ahí toda expectante porque el peronismo sobre todo necesita siempre un líder cuando está en el gobierno, porque si no se pelean entre ellos y salpican para todos lados. Entonces todos estábamos preocupados. Y hubo justo en Calafate, el mismo día de la muerte, un velatorio a cajón abierto, íntimo, donde llegaron todos los ministros. Esta es una diputados. novedad, Ceferino. Eso es una novedad. Porque una de las cosas que siempre se habló es por qué había sido un velorio a cajón cerrado, y vos lo explicás muy bien en tu libro. Al otro día fue un funeral a cajón cerrado. Que inclusive generó las versiones, las locuras, ¿no? De que no era Néstor Kirchner quien estaba en el cajón, que no había muerto. Lo típico de la barbaridad. Claro, y además muy alimentado porque el gobierno no se sintió en la obligación de explicar ni siquiera a qué hora exacta había fallecido Néstor Kirchner. ¿Te fue fácil investigar? Ahora nos vas a contar todos los detalles para que la gente conozca. Pero ¿te fue fácil esta investigación? Sí, porque encontré en Calafate 3 valientes que me permitieron citar los con nombre y apellido. El funebrero, el médico que fue al chalet de la presidencial a ver qué pasaba, porque lo llamaron cuando él estaba por terminar su guardia a las 8 menos 5 del 27 de octubre, y después el jefe de enfermeros de la guardia. Calafate es una ciudad hermosa. Sí. Ahora, la gente tiene miedo, y yo soy de provincia y lo conozco, ese miedo, que es el miedo de no decir algo que por ahí irrite a las autoridades, que además hace muchos años que están. ¿Y con Cristina presidenta vos crees que hubieses podido acceder a esta gente? No lo sé, supongo que sí, especialmente a 2 de los 3, que son así muy dinámicos y muy respetuosos, y pensaban que tenían como una especie de compromiso de decir lo que habían visto, porque tampoco les gustaban algunas versiones, no todas, pero algunas versiones eran muy disparatadas. Vamos por partes. A ver, primero el hecho del médico que estaba de guardia. No había una estructura sanitaria acorde, digamos, a lo que se hubiera necesitado no estaba el médico como expresidente y estando con Cristina, que era presidenta, ¿no? Claro, el matrimonio había ido primero a Gallegos y después a Calafate con un médico de los 14 que tenía la unidad médica presidencial. Ni siquiera era el cardiólogo, a pesar de que él era un paciente de riesgo. Y que hacía menos de un mes había estado intervenido también. Claro, había por tenido un tema 2 de carótida, intervenciones, claro. ¿no? 2 intervenciones ese año, el mes anterior un stent le habían colocado, pero él no se cuidaba. Y los había convencido a todos y a sí mismo de que era Superman. Por eso el título del libro deriva de una frase que él le dijo a un grupo de dirigentes 2 semanas antes de morir: muchachos, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes. Pero como una eventualidad que nunca iba a suceder. Como algo imposible. Como algo imposible. Él creía Superman y todos creían que era Superman. En aquel momento se discutía si el mejor candidato era Néstor o Cristina, porque Cristina medía mejor en las encuestas. Claro, medía mejor. Pingüino o pingüina, ¿te acordás? Claro, pero él le decía a todos: mira, a mí qué me importan las encuestas, el candidato voy a ser yo. Porque él pensaba en una alternancia que le permitiera
a los Kirchner estar por lo menos 20 años al frente del país. Entonces había un solo médico. Un solo médico. Que no era cardiólogo y que no era tampoco tenía cardiólogo. los elementos necesarios para reanimarlo. Nada de nada. Lo que me dice el médico Claudio Cirile, que es el médico que estaba de guardia en el hospital local y que fue a la casa, 8 menos 5 de la mañana, es que lo que más le sorprendió a todos ellos, después a los otros médicos, era que no tenían nada de nada, no tenían ni siquiera un desfibrilador. Después se inventó que sí, que tenían, pero no tenían nada y estaba haciéndole los masajes manuales. Ahí rápidamente él le abre los párpados y se da cuenta de que ya estaba muerto. Pero Cristina Igual se lo tratan- despierta y lo descubre muerto o en estado de shock. No, él, por lo que dicen los médicos, él se levanta y se desmaya, se desploma y ahí se roza contra la mesa de mesa de luz y se hace un pequeño raspón en la frente. Luego vamos a hablar lo que pasó con un golpe que se da en la cabeza. Claro. ¿No? Eso lo relatas muy bien en el libro. Ahora, ¿cómo fue el momento a partir del cual lo encuentra Cristina? Es Cristina, ¿no? Quien estaba, Cristina, o sí, estaba estaban- ahí mismo, quizás en la habitación, no sé. Estaban durmiendo. Claro, él se levanta, se desploma, viene el médico y enseguida lo trasladan al hospital y ahí tratan de reanimarlo con diferentes métodos. Claro, le aplican una inyección, no reacciona y lo llevan rápidamente al hospital. Él, entonces, donde muere es ahí, en el dormitorio, que sería justo arriba del sótano donde él habría mandado a construir una bóveda, ¿no? Son las simetrías del destino. O sea, él muere en el chalet, en su casa. En el chalet. Muere Pero la hora que 8 y se da 10 más o son menos. las 2 horas después porque es el momento en donde los médicos dicen no hay, Basta. no En hay nada realidad que él hacer. estaba muerto y trataron de resucitarlo. Claro, y Esa lo es llevan la verdad. a la guardia y ahí están mucho tiempo. Me dicen que cumplieron el protocolo hasta 3 veces, porque claro, era el expresidente y la presidenta seguía todo sentadita en el suelo. O sea, la escena era bastante dramática porque estaban 14 enfermeros y médicos y la presidenta ahí sentada, ¿En el piso? en el piso. ¿Y con qué actitud, Seferino? Porque ella, No. viste que no es una persona de quedarse callada, digo, estaba con una actitud proactiva, estaba triste, angustiada, Esos 45 minutos estuvo sentada, como en shock. en shock, pero siguiendo atentamente, para las circunstancias, tranquila, pero obviamente triste, y había una de las médicas, la médica, Patricia Pérez, que le iba informando, hasta que le informó, miren, ya no hay nada más que hacer, y entonces ella se levanta, agradece y le dice, déjenme, quiero estar sola con Néstor. Cuando se están retirando todos, viene Rudy Ulloa, que era un personaje muy interesante, importante en el entorno, digamos, casi un hermano para Néstor Kirchner, empresario de medios, en fin, y de otras cosas. Su ex chofer. Su ex chofer, su... Pero no tenía buena relación con Cristina. Con Cristina no, fue lo pero que con Néstor pésima. sí. Sí. Pero entra y le dice a los médicos, los insulta, ¿por qué no están haciendo nada? Y ahí pelean un poco con Cristina y se van todos. No tenían nada de nada, no habían avisado al hospital local, no confiaban en los médicos, salvo su gran amigo Bonomo, Bonomo. que no estaba ese día, y tampoco se cuidaban. Habían prometido hacer un hospital nuevo, no lo hicieron, pero después sí. Ahora, a Bonomo, al médico, perdón, Seferino, a Bonomo se lo acusa, incluso dentro del kirchnerismo, como un hombre que no cuidó a Kirchner. Como que los cuidados que tuvo su unidad médica presidencial en esta relación era una realidad relación se lo rara. acusaba de Era un falta de médico, idoneidad para en lugar, ocupar de, ese cargo. en lugar del paciente, Néstor Kirchner, hacerle caso al médico, era el médico Bonomo el que le hacía caso al entonces Claro, expresidente. por eso lo prefería Néstor Kirchner, porque era un médico que él podía controlar y negociar. Además, cuando le pasaban cosas, bueno, nunca estaba. No, También tenía hay un 3 problema de episodios timing. donde Qué él nivel nunca de está. omnipotencia. Claro, porque la otra vez que le había pasado en Buenos Aires, él estaba en Río Gallegos. Claro, sí. claro. A favor de Bonomo, que la esposa estaba muy enferma, entonces tenía que también estar con su esposa. Cuando vos decís que no se cuidaba él, ¿a qué te referís? ¿A la actividad política? ¿Al estrés? Se habla mucho de esa última cena, de un llamado de Hugo Moyano, donde hablan largo y fuerte. Claro, los médicos le habían recomendado, como a cualquier otro paciente, paciencia, una vida tranquila, cero estrés. Pero se lo habían recomendado muy seriamente. Muy seriamente. Muy seriamente. O sea, le dijeron que estaba con mal estado de salud y que tenía que cuidarse muchísimo. Pero él se fue antes de la clínica donde Sí. le pusieron el Sí, stent, los arcos. retiró Sí, su ficha sí. médica y se fue con Cristina y todos dijeron no pasa nada ellos.
Y no redujo su nivel de estrés, sino que hasta voló a Nueva York junto a la presidenta de entonces, a la Asamblea de las Naciones Unidas. Después fue al acto en el Luna Park, después fue a actos en Chivilcoy, en Río Gallegos no llegó a ir al acto, pero en fin, viajó. Todos dicen que, bueno, si le hubiera seguido los consejos de los médicos, probablemente se habría muerto antes, porque esa era la forma que él tenía de hacer política. Claro. Lo que lo mantenía activo y vivo, ¿no? Y él, claro, discutió con Moyano. Yo cuento ese velatorio íntimo que tampoco yo sabía que se había hecho a cajón abierto. ¿Cómo fue eso? ¿Fue en la misma casa? Fue en la misma casa. Claro, el testimonio del funebrero es fundamental, porque él vistió el cuerpo. Y... ¿La ropa se la dio Cristina? Sí, la ropa se la había dado Cristina al jefe de enfermería, después lo cambiaron. Tuvieron que cambiar. ¿Es real que no le entraban los zapatos y que Cristina le quería poner unos zapatos nuevos? Claro, lo visten con los zapatos que a él le gustaban, que eran unos Gucci negros. Pero claro, hubo un problema al cerrar el cajón, porque yo ahí cuento todo, porque él era muy grande también, ¿no? Y no es que... Y había un cajón. Lo importante... qué increíble, ¿no? Lo que pasa es que es una localidad muy chica, claro. ¿no? Seguramente y encima que era un día otro... que todo estaba cerrado, porque era el día que hacía el ascenso, entonces era un día que sueño nacional. Claro, lo trajeron de Gallegos. Yo cuento todo eso porque ese velatorio fue importante, porque claro, toda la plana mayor del gobierno, del kirchnerismo y del peronismo llegaba a Calafate muy triste por la noticia de la muerte de Néstor, y además preocupado por el futuro del país y de ellos, porque Néstor era el jefe. Había que ver si Cristina podía sucederlo. Y ahí yo cuento bastante con el estilo particular de ella, cómo los convence a todos de que ella es la heredera y ella va a mandar. Así que... ¿Y qué actitud tenía ahí Cristina? ¿Había caído en lo que había sucedido? ¿Estaba más distante? Era como que tuviera dos actitudes. Una de dolor. Pero cuando ella sentía que le menoscababan la autoridad, reaccionaba. Los insultaba, los puteaba, los mandaba al parque de la residencia. ¿A quién? ¿A los médicos? ¿Al funebrero? Y te cuento uno, por ejemplo, cuando van a cerrar el cadáver, que es el momento más triste de un velatorio. Claro, aparece un comedido, ¿no? Que le dice, llévenla, llévenla, ¿no? Y la toca el codo. Entonces ella se da vuelta y dice, yo no soy ninguna... Tengo que usar las palabras exactas. Yo no soy ninguna vieja chota para que me anden llevando. Me voy porque no aguanto el ruido del soldador, que es algo inaguantable, ¿no? Es decir, triste, pero al mismo tiempo enérgico. ¿Y quiénes estaban en ese velorio íntimo que hubo en la casa? ¿Quiénes pudieron entrar? Hubo dos partes. Hubo dos partes del velatorio. Uno bien de la familia, de los asistentes y de dos grandes personajes en el Círculo K, que eran Lázaro Báez y Rudy Ulloa. Después ella deja entrar a todos los que esperaban en el parque de la residencia, que eran todos, jefe de gabinete, ministros, diputados, legisladores, y entran, y en total dura 4 horas. Todo con sigilo, ¿no? Porque el kirchnerismo, recuerdan ustedes, era muy de crear misterio. Sí. No se sabía dónde lo iban a todos, ¿no? O sea, pero también no se sabía dónde lo iban a llevar, si a Gallegos, a Buenos Aires. La razón por la cual cierran el cajón y se hace luego el velatorio aquí a cajón cerrado, que fue lo que generó las barbaridades que se dijeron después de la duda acerca si era el cuerpo o no de Néstor el que estaba ahí adentro. ¿Por qué cierran el cajón? Porque también viajaba el cajón, ¿no es cierto? Me imagino que debe haber algún tipo de ley o algo que dice que un cajón tiene que ir soldado para viajar, no puede ir un cajón. Hay varias razones, yo las cuento bastante porque son todas muy interesantes. Una es esa norma de transporte de cuerpos. Que tiene que ir soldado, claro, un cajón. Que tiene que ir soldado, pero después ella lo podría haber hecho abrir, digamos. Pero claro, yo creo que hay razones más bien políticas. Le dedico mucho un capítulo, uno de los que más me gusta, que es a cómo ella tuvo la capacidad de transformar una tragedia, se había muerto su compañero durante más de 35 años, en una puesta en escena, que fue el funeral en la Casa Rosada. Puesta en escena es solo una descripción, o sea, en términos
de ciencia política se habla mucho de política espectáculo. ¿Vieron lo que pasa ahora? Sí, claro. Sí. Se piensa en el espectáculo, cómo va a salir en las cámaras, demás. Bueno, ella, como decía Coppola, es una gran actriz. Y entonces cerrar el cajón era importante porque concentraba toda la atención del público y de la gente en ella. La segunda razón política es algo por ahí difícil de entender si no nos situamos en el contexto, es que ella no quería darle a Clarín, y decía Clarín, la tapa con su marido muerto. Claro. Sí, yo creo que Como que no es murió muy el fuerte. kirchnerismo. A mí me parece, ¿no? que hubiera sido, que debe ser muy fuerte para el familiar de alguien que falleció, el tema de ver el cuerpo fallecido, las fotos y todo eso. Es entendible que se Lo quiera que hacer pasa, acá Mariana, cuando conservador. vas a los velatorios históricos de la historia argentina, el de Alfonsín fue un velatorio importante. Cola de gente. Fue a cajón abierto, el de Perón también. Y el de Néstor Kirchner. Sí, pero hicieron algo para conservar el cuerpo, que acá También. no se hizo, ¿verdad? No se Eso podía es hacer porque no importante. tenían nada. No tenían los elementos y tampoco lo pidieron. Lo podrían haber traído de Río Gallego, pero no lo pidieron en la circunstancia tan particular, ¿no? De morirse de una manera imprevista. Porque Pero el plan aparte, era como que muerto- pero esto es importante, perdóname Martín, porque Sí. estuve leyendo un poco de tu libro, entonces me parece importante contar lo que vos relatás con mucho detalle acerca de que tampoco era agradable mostrarlo a Kirchner de esa manera, porque había recibido tanta medicación en todos los En sucesos la del hospital, de resucitación, tratarlo sí. de resucitarlo, que el cuerpo, por supuesto, Claro. no estaba en su mejor estado. Esa ¿no? es más otra rápido. razón. Otra razón que el funebrero dice que es una razón muy importante y debe serlo, que se estaba descomponiendo el cuerpo. No estaba en Tampoco condiciones. no se puede mostrar de esa, es terrible, ¿no? La verdad que no, por más que sea un líder popular. No, y que, pero a ver, hay una larga historia, ¿no? Alrededor de este tipo de situaciones. Lo de Evita, bueno, fue tremendo. Pero bueno, a ver, existe la posibilidad de embalsamar, como se hizo con Hugo bueno, Chávez. o de Bueno, ponerle, pero pero no no tenía, Lo que yo o no digo lo es- mandaron a ver, lo que no fue, A o sea, ver, no tenía la sustancia, que no me acuerdo el nombre, quiero decirle, no me Sí, acuerdo. formol, el No, formol. no, A ver, yo digo, lo que sin- se le inyecta a los Sí, cuerpos. Es una técnica muy difícil. Sí, es una- Sin caer en el- Talgo, no me acuerdo. Mariana, sin caer en el Ganas, morbo. Yo lo sí. que, a mí me parece, yo siempre pensé lo mismo que Seferino lo investigó, que era, muerto Kirchner, no murió el kirchnerismo. Entonces, no iban a mostrarte a Néstor Kirchner muerto. Claro, O sea- la épica es muy importante en el kirchnerismo y además tanto en Néstor como en Cristina. La estética va cambiando, ¿verdad? Porque no es lo mismo el primer kirchnerismo que el cristinismo y precisamente los colaboradores de ella señalan que el funeral público en la Casa Rosada les permitió recuperar la mística porque venían medios caídos y consagrar una estética nueva, que ya no es el bombo, sino es la estética del cristinismo, es distinta. Había comenzado en los festejos por el 25 de mayo y se consolidó en ese funeral. Había una idea siempre de la épica, ¿no? No podía morir Néstor, por lo menos en el imaginario de la militancia y de las personas De que hecho, creían. en el último acto en vida de Néstor Kirchner, que fue justamente una semana antes o menos de la muerte, ahí es donde nace el Nestornauta, ¿no? Claro. Digamos, como una especie de símbolo de inmortalidad de Néstor Kirchner, una semana antes de su fallecimiento. Ahí lo muestran por primera vez. Después todo este secretismo da lugar a un montón de versiones sobre Sí, la muerte. Por eso te quería preguntar yo Sí. esto que para mí es fundamental. ¿Quiénes vieron el cuerpo de Néstor Kirchner? ¿Cuánta gente lo vio? Y por lo menos 300 personas. O sea que hubo mucha gente, digamos, Cincu- todo el Sí, en ese velorio gabinete, íntimo. todo el gabinete lo pudo ver en ese Sí, velorio íntimo que fue a cajón 14 abierto. Médicos y enfermeros 14 que estaban ahí, el cuerpo estaba prácticamente desnudo. Después los parientes, los asistentes, diputados provinciales, Políticos hubo, digamos. diputados nacionales, senadores, ministros. Es inexplicable también que ninguno de ellos haya salido a decir Claro, algunas eso es- cosas respecto a las versiones, pero Eso es lo que recordemos llama la que eran atención. muy Digo, disparatadas, ¿de dónde se eran muy despiertan? Está bien, disparatadas pero las si lo versiones. vieron 400 personas, o sea, ¿por qué es Pero no se puede salir, todavía cosa que no hay que está el aclarar. no misterio, se puede es salir a cierto? aclarar que un Ah, féretro no tiene piedras No, pero porque bueno. tiene el cuerpo de un expresidente Está bien, pero, argentino. Es pero muy pasó bestial. mucho tiempo Hay- y sigue estando esa teoría. ¿Sabes qué es pasa? real. Yo creo que el kirchnerismo fomentaba todo el tipo de versiones. Fíjate lo del título de abogada. Nunca lo mostró. El juez determinó que era abogada, como debía serlo, pero
el cristianismo, el kirchnerismo fomenta versiones, aunque parezcan encontradas, porque siempre están pensando en términos de amigos y enemigos. Y en todo caso, las versiones siempre pueden, cuando es necesario, ser rebatidas y acusadas como los inventos de la contra, de la corporación, de los medios, en contra de nosotros. Es una operación bastante singular que se da en muchas provincias. Si vos vas a Formosa, es increíble las cosas que se le atribuyen a Gildo Infran. Algunas deben ser ciertas, otras no. Algunas son negativas, pero siempre construyendo esa imagen del líder que todo lo puede. Lo mismo Incluso y sobre todo lo malo. Pero con el número que das a mí me sorprende. Yo pensé que era mucho menos. menos No lo habían también. visto. Sí. ¿Sabes por qué? Digo, Kirchner no quería, odiaba las reuniones de gabinete, nunca hubo una. O sea, era muy desconfiado. Y siempre se habló de una mesa muy chica que era el kirchnerismo. Y que los ministros a veces se enteraban de los anuncios Por los en diarios. los propios actos. Bueno, pero ahí no manejaba él. Ya cuando te morías no pero te manejaba. quiero decir, más allá del círculo es un íntimo, que es el suceso. familiar, Lo que pasa es que la novedad que aporta tu libro es ese velatorio ahí Sí. en Calafate, Claro. digamos, que Hay- ahora se desconocía. Hay vuelos, viste, la Secretaría de Inteligencia enseguida organiza varios vuelos a Calafate, entonces van ahí un montón de gente. Eso en Calafate. Después ya Gallegos, la fecha del sepelio, ahí fueron muchos menos. Pero de acá de Buenos Aires fue ¿Y mucha ese gente. velorio se hizo, por ejemplo, en la habitación? ¿Estaba No, en el living. en el living? En el living, que es largo, y ahí pusieron al final Ahí pusieron el cajón. el cajón con 2 pedestales. Y entonces lo que vos relatás en tu libro que sucedió, ese golpe que se da el cuerpo en la cabeza, Ah, sí, bueno, esos son algunos detalles porque, claro, cuando había que preparar el que cuerpo. Cristina se enoja muchísimo ahí. Cristina se enojó mucho ese día varias veces, porque también era comprensible, no era Sí, que tenía claro. mucha paciencia. Y después que ella es inteligente y se daba cuenta que todos la estaban observando, a ver si podía reemplazar a semejante personaje. Manejaba la política, la economía y muchas otras cosas. Qué estrés. Pues decir que Mucho ella negocio. tuvo la presión ese día de mostrarse fuerte y entera. Claro. Pero me imagino que lo debes haber visto, porque en general Santa Cruz estaba dividida entre los cristinistas y los kirchneristas, o sea, y los nestoristas, ponele. Y realmente ella tenía que demostrarle, como bien dijiste recién, a los que eran los hinchas de Néstor, que ella era capaz como Néstor, y más todavía. Claro, O que sea, ella había, de verdad, había casi una guerra entre Sí, era una unos y puja otros. fuerte, porque es una una puja muy fuerte. ¿Y ella Una se pareja dio volcánica, el ¿no? permiso de llorar? ¿Se dio el permiso Sí, sí. de Lloraba a veces, se iba. a solas o adelante de los No, demás? cuando empezaba a llorar, Máximo la sacaba. Que fue la su iba a otro contención lugar. más grande, ¿no? Decían también, inclusive en el velorio Claro. aquí era Máximo quien lo contenía. Incluso- En aquel lo que estaba preguntándote, Seferino, del momento en que manipulaban el cuerpo de Néstor Kirchner, que lo querían acostar en la cama, supongo para prepararlo, quizás, no sé si habrá sido ese el momento en que se da ese golpe tan grande que le enoja a Cristina, como que no estaban cuidándolo, ¿no? Sí, claro, porque cuando lo traen del hospital a la casa, lo llevan a la cama matrimonial donde había muerto. Y era grande. El cuerpo era muy alto. Era muy alto, Aparte de ser grandote físicamente. Y no entraba en toda la cámara a lo largo. Entonces hay un episodio que quieren acomodar el cuerpo, después lo intentan de una manera, de otra, yo ahí lo cuento. En definitiva, le golpean la cabeza fuerte contra una de las paredes y ahí Cristina aparece y los reta mucho a todos. Le dice cosas fuertes. Cristina estuvo en todo. Todos los detalles. Porque el funebrero, por ejemplo, cuando va a acomodar el ataúd para hacer la capilla ardiente tan singular en el living, hay una voz que le dice, no, esos cosos blancos no los ponga. Y era ella, pero se iba y volvía, o sea, una persona muy completamente Racional. en sintonía con todo lo que estaba pasando. Acompaña el traslado del cuerpo a la aeronave a las 10 de la noche. La casa que vos mencionás, esa cama matrimonial, ¿qué casa es? ¿La de la calle Mascariel o la No, casa eso es en Río Gallegos, este es el chalet. Chalet de Calafate. El chalet de Calafate, donde actualmente para Cristina cuando va a Calafate. Claro. La casa que está al lado del hotel. La que está al lado del casa hotel. de él, sí. Al lado del Hotel Los Sauces. Seferino, Sí. y la historia de la Que es comunicación. el lugar, Sí, perdón es que le un lugar interrumpa, en el que es como mundo. el lugar en el mundo Es- de en la ella, casa ¿no? esa Es el es lugar un donde lugar ella en el vuelve mundo. siempre.
¿no? O que quiere descansar o que quiere Claro. refugiarse. No, la historia de la comunicación de la muerte de Kirchner, ¿no? Porque el kirchnerismo venía de la ley de medios, estaban pendientes todo el tiempo de los medios, y la versión surge de Santa Cruz, se iban a publicarla, yo me acuerdo esa mañana, porque era feriado, estábamos trabajando igual, y nadie sabía si confirmarlo o no. OPI fue la primera vez. OPI. No, en realidad primero de la internación fue una radio local, una FM, que él estaba cubriendo, el dueño y uno de los pocos periodistas, pues muy chiquita, estaba cubriendo el Calafate censo. o de Calafate. Pérez Luque, Guillermo Pérez Luque. Y él estaba cubriendo el censo y se iba a su casa cuando encuentra que viene la ambulancia y me dice, bueno, acá no es como en Buenos Aires, cuando hay sirenas Claro, acá ¿viste? pasa algo. ¿En la Y casa más de quién es? un día de feriado. Entonces lo sigue y ahí ve cómo lo bajan y demás. Pero claro, para después confirmar, ellos tenían muy buena información, yo ahí cuento todo eso, pero para confirmar era un golpe para ellos, porque son calafateños y es una radio muy buena, muy ecuánime. Aparte, ¿quién iba a decirlo primero si no era una información oficial? Claro, ¿no es nosotros cierto? estábamos, Claro. ¿Cómo te todos los jugás? medios lo sabíamos y ninguno nos animábamos a decirlo. Después OPI y Santa Cruz son los primeros que arriesgan y dicen murió. Murió Néstor. Que también me cuenta Francisco Muñoz que le temblaba el pulso porque a pesar de ser una agencia muy independiente y muy curtida en cubrir a los Kirchner, cosa que no es fácil. Tuvieron no era todas las fácil. primicias. Tuvieron todas las primicias, además son muy valientes y es un medio chico y es una presión Sí, claro. insoportable. De hecho, ocurre otra curiosidad, no sé si lo comentás en el libro, pero seguro que conocés la anécdota. Había un periodista de Buenos Aires en la puerta de la casa Claro, de los Nicolás Kirchner, Diana. Nicolás Diana, de la revista Exacto. Noticias, porque había ido justamente al sur a cubrir el censo. Claro. Y él estaba en la puerta porque iba a hacer una nota simplemente de color, a ver cómo transitaba el censo nacional la familia presidencial. Y por lo tanto estaba en la puerta en el momento en el que pasa todo. Y ve No la, es- ve la es una- ambulancia salir. ve Exactamente, digamos, es un acto de casualidad y de Sí, de insólito, gran, impensado. de buen periodismo también. Extraordinario, porque la revista obviamente. Noticia tiene ese olfato, ¿no? Porque eso hay que hacerlo. Sí. No, y Además todos los ellos medios están- estaban cubriendo el censo en general, digamos. Claro. ¿no? Era un día que estaba Mira, Mariana, toda yo- la atención puesta en el censo, no era un día habitual. Y Diana, que ahora es periodista de Clarín, es el que lo llama Javier Grossman, que era como el maestro de ceremonia, Claro. una persona muy inteligente, muy dúctil, muy experimentada, que es el que lo llama y Grossman no lo puede creer, porque realmente todos estaban convencidos de que él iba a ser el presidente, que no se iba a morir, que era inmortal. ¿Sabés qué? No, yo me acordaba ese día, Federico, bueno, mi marido trabaja en TN, me acuerdo cuando lo llamaron, él viajó a Calafate y le decían, hay un rumor. O sea, nadie se animaba a decir, murió Néstor. Todos sabían que había muerto y decían, anda a chequear el rumor a Calafate. O sea, viajó a chequear teóricamente la muerte de Néstor. Pero el rumor estuvo durante una hora. Sí. Nosotros Fue estábamos tremendo. al aire Más en de una América hora. en Mañaneras con Carmela y Karina Mazoco y hacía un montón de tiempo que ya teníamos la información que habíamos Claro, no había muerto, ningún pero medio que hasta se anime a confirmarlo. Ningún No. medio nos Nadie. animábamos a sacarlo hasta que no hubiera Era algo de la impensado, agencia. era No, estaba impensado. todo Es que esperando la tenías también el agencia Tela. antecedente de una internación. Yo cuento bastante lo que pasó en La Nación, por ejemplo, que tienen una muy buena corresponsal. Clarín también lo tiene, pero Clarín y La Nación tienen dos muy buenos corresponsales. Lo que pasó en La Nación o en C5N, con Haddad, como hicieron para confirmar ellos. Pero nadie quería... Era Ser un el tema muy primero. sensible. Él además había estado internado y afortunadamente le había ido bien. Entonces, Claro, no había un era que- antecedente de internación, pero sin... sin- Claro. Y- Bueno, de Vida hecho, el o muerte. periodismo, venía alertando sobre la salud de Néstor Kirchner. Sí, Por eso te digo, noticias... las advertencias eran serias sobre la salud de Néstor. Sí, él no era, Él era el que no se era- sentía Y hasta se habló de que era Es un lo que llaman paciente un tipo- mal paciente. No, se decía un paciente tipo A, Sí. que es un paciente que por más que Sí. reciba directivas médicas, Hace obviamente lo que decide quiera. por su lado. Pero también se habló, Seferino, que las primeras 48 horas de Cristina fueron en vigilia, sin dormirse. ¿Eso lo pudo confirmar? No tengo esa versión, no me extraña porque es una Normal. circunstancia fuerte. Pero ella, a ver, es una mujer muy inteligente, muy astuta. Creo que tiene esa capacidad que tienen los políticos de ser fríos en los momentos que hay que ser fríos. Y si bien sentía mucho dolor, ella en el funeral público se revela una viuda estoica, Totalmente. dispuesta
a sacrificarse por el país. Porque se dirimía un poco, o me equivoco, la gobernabilidad de ese gobierno. Claro, digamos. además, es un gobierno con Claro, mucho aparte por poder. su condición de mujer, cualquiera podría ver, Claro, se cae a pedazos, claro. se Pero le daba ese- poder. Eso lo es que muy se importante. A mí especulaba. eso me llamó la atención porque se veía algo de épico en una mujer haciéndose cargo de todo un gobierno de hombres. Porque Claro. se decía que ¿No? el que gobernaba en realidad era Néstor y que ella Bueno, ahí y- estaba... Eso Pero era Y bastante evidentemente la gente verdadero, leyó a esto que estás diciendo vos, pues luego gana ella Sí. por una diferencia La importante. 54%, ¿no es cierto? el famoso O sea, 54%. Entonces, pero el guión de todo eso, para hablar en términos técnicos, según la gente de Grossman, era de ella. O sea, las principales decisiones las tomó ella. Y Seferino, ¿qué Y pasaba entonces con los hijos? Sí. Cuando yo le pregunto por eso, porque me llamaba la atención, no te equivoques. Los cambios son de ella. Los guiones son de ella. La decisión de cerrar y mantener cerrado el cajón fue de ella. De velarlo ahí, del semicírculo, de todo, fue ella. Lo vemos ahora también, ¿no? Es una buena candidata. No, bueno, nadie puede anticipar que venía. Yo cuando ese día escuchaba comentarios de tenemos otra Isabel Perón, yo no lo podía creer. Digo, ignoran la personalidad de Cristina en todo sentido. Lo que quizás no nos imaginábamos era que Cristina iba a desplazar a todos los aliados de Néstor, a todos los hombres cercanos de Néstor, y le iba a dar cabida a los jóvenes, a los que Néstor le había dicho, chicos, primero terminen la facultad, en medio del whisky, después cuando jugaban los viernes al fútbol. el Que es primero fue conocida Gurú, esa ¿no? anécdota. Que Estoy no de fue, acuerdo no fue con la vos. mejor elección. Claro, además, ahí, porque ahí nace el cristianismo que es distinto. Y a mí me parece bueno esto de decir la verdad siempre, por más que versiones novelescas, ya esto es una novela, y después de saber, de conocer las diferencias, ¿no? No son lo mismo, qué fue el kirchnerismo, el cristinismo, ¿no? Y en Ahora, el más allá de la fue la opinión, opinión, Perdón, yo te Seferino, preguntaba eso. recién por los hijos, porque me Eso. parece importante saber cómo actuaban ellos, ¿no es cierto? Porque muchos ahora dicen, bueno, Máximo es el sostén de Cristina, Cristina se apoya mucho en Máximo. Digo, en ese momento los hijos, ¿qué papel ejercían en ese momento? Bueno, en ese velatorio íntimo estaba Máximo, Florencia estudiaba cine en Nueva York, estaba viajando. Pero Máximo era el sostén de la madre, muy tranquilo, hasta que la despedida, cuando el momento que cada uno dice lo que quiere decir, primero habló Cristina, después Máximo, y ahí... Ella habla, ella hace sí, sí. dice unas palabras. Máximo sorprende porque dice, papá, te juro que a todos los que hicieron esto, los que te hicieron esto, tengo que citarlo, los voy a hacer mierda. Entonces eso, pues yo... ¿Y a quién se choqueante. refería? ¿Y a quién se refería? Y es difícil saberlo, pero hay muchas... ¿Quién recopila hipótesis. esas palabras? ¿Quién las escuchó? Todos. Ya, termina con tu respuesta. ¿A quién querés que se refiera? quién ¿Cuál Al es se el- principio refería? todos pensaron en Moyano, porque habían tenido una discusión. Claro. Pero después surgió otra versión, no, los asesinos de Mariano Ferreira. Que Cristina y después Máximo se dicen que es esa situación, porque ellos decían textualmente, la bala que mató a Mariano Ferreira rozó el corazón de Néstor. Sí. Que desde la épica es entendible, pero desde lo La fáctico política no, no. tiene No. sustento. Si No los asesinos tiene- Ferreira eran aliados del Sí. kirchnerismo. Pero además, eso había ocurrido hacía 10 días, ya habían detenido al asesino, obviamente que lo preocupó como a todo el mundo, pero entra dentro de la época. Hay que tener en cuenta, en política ustedes lo saben mejor que yo, hay mucha gente, se crea una paranoia en el poder, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, total. Totalmente. Cuando uno dice y se encerraron, no, es una cuestión medio rara de Que entender. vos pero decís que son pudo para- haber sido quizás algo que para los demás no era algo No era así. significativo y sí para ellos, ¿no es Claro, cierto? No digo lo de paranoia- Ferreira, ¿no? Dejando de lado lo de Ferreira. Lo pero... de Ferreira me parece que no tenía mucho que ver, sino una actitud, siempre esa actitud épica además, ¿no? Que en el kirchnerismo, épica, estás luchando siempre contra el mal. Pero da la sensación de esas palabras se dirigen a gente que lo preocupó, que lo amargó, que lo Sí. puso nervioso, ¿no es cierto? ¿Te O sea, parece? Claro, porque ellos siempre estaban pensando en que, no digo Moyano, sino sus enemigos históricos, los oligarcas del campo, las corporaciones, Los medios. Mañeto, todos pensaban en eso, Fontevecchia, digo, para Claro. repartir. Siempre estaban pensando que lo que les pasaba era producto de una De los gran demás. conspiración y que ellos estaban ahí defendiendo a los buenos. Incluso dentro del PJ, porque Kirchner cuando pierde en el 2009,
se siente traicionado por los intendentes. Claro. O sea, y él a partir de ahí impone una agenda de atraer el voto natural de centro izquierda. Acuérdense, sale matrimonio igualitario, identidad de género, se plantea también la reforma, bueno, la ley de medios, ¿no? Que lo plantean como un gran tema, intentando abrir el arco un poco de lo que era el PJ, y cuando le llegaban las encuestas, esto me lo contaban a mí, no pasaba él los 30 puntos y estaba preocupado. La elección iba a ser Macri versus Kirchner. El día que muere Kirchner, cuentan los encuestadores, Cristina subió 20 puntos. Y a los pocos días Jaime Durán Barba le dice a Mauricio Macri, no te presentes, no se le gana una viuda. Claro. ¿Y cómo fue el viaje en avión? ¿Cristina va en el mismo avión donde viaja el Cajón? ¿Cómo fue esa parte? No, el Cajón viajó en un avión y Cristina en otro. Pero normal, tranquilo, digamos. Seferino, y al momento de cerrar el Cajón, ¿hubo algún objeto preciado, algo religioso, algún objeto que hayan depositado ahí, que solo lo sepan, lo hayan sabido la gente que estaba ahí cerca? ¿Algo que aumente el mito? No, nadie me contó eso. Solo los mocasines Gucci. No, eso sí. Que tuvieron que ponerlo al costado porque si no, no entraba el cuerpo. Después no, nada más. Anillos, oro o algo de eso. ¿Qué imágenes recordás del velatorio público que se hizo? Que hay que decirlo, fueron días directamente de filas de gente asistiendo y también momentos más dramáticos, más agudos y más tranquilos dentro de la Casa Rosada. ¿Cuáles rescatás? Bueno, yo creo que los que impactaron más a todo el mundo, ¿no? Los cuadros más inesperados, el tenor que cantó, el productor rural de Morteros que habló en nombre de un sector del campo. En fin, y después la imagen de ella, ¿no? Ella estuvo 13 horas. Y las encuestas, es cierto, los 20 puntos. Hay encuestas, por ejemplo, en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, en esa franja muy del campo, hubo una encuesta que dice que el 82% asistió al velatorio público, al velatorio televisado. Y que el 92% de ese 82% estuvo más de 4 horas viendo ese funeral. O sea, el impacto fue tremendo. Sí, todavía no hay un mundo, estudio de eso, pero... No tenía que ver solo con lo político, era un hecho histórico. Sí, además el drama. Hay algo que vos relatás como un dato que también me pareció muy simbólico, que es la participación de Aníbal Fernández en el momento de la soldadura del Cajón. Sí. Claro, porque él lo ayuda al funebrero a soldar. Ustedes imagínense la situación, ¿no? Es Aníbal Fernández, porque decía que su papá, ¿no? Había sido soldador, su papá que sabía y él, por lo tanto, había aprendido. Sí, se quedan 3 a ayudarlo al funebrero porque se tienen que ir todos. ¿Pero por qué requería de ayuda, digamos? ¿Cuál era la explicación? Para soldar y porque es una chapa... No, lógico, pero el tipo se dedica a eso, digamos. Y sí, pero generalmente se hace en una funeraria, en este caso no. Pero tenés que... Alguien te tiene que tener la chapa de arriba con la de abajo. Ahora, Seferino, vos estás... Perdón que interrumpa, pero yo voy atrás de las cosas que fui leyendo de tu libro, ¿no? Frente a la disparatada versión de que no era el Cajón el que estaba en el velatorio público aquí en Buenos Aires, el funebrero es el que dice, sí, ese Cajón, reconozco el Cajón porque no tiene la chapa, porque como era feriado no se podía conseguir esa chapa, ¿verdad? La que va arriba donde se pone los datos de quién está dentro. Entonces la dejó, no la puso. No la puso la chapa donde supuestamente tiene que decir el nombre de Néstor Kirchner y la fecha de nacimiento de fallecido. Qué memoria que tenés, ¿eh? Yo hay cosas que ya no sabía que venía Seferino, me preparé. Yo lo que quería preguntar, Mariana, o sea, vos la describís a Cristina como continuamente muy racional durante todo este shock que fue para ella, a Máximo como enojado. Digo, ¿había alguien realmente que se permitió simplemente estar triste en ese velatorio? No sé, pienso en Alicia, por ejemplo. Pensás bien, porque Alicia Kirchner es la persona que estuvo todo el tiempo ahí. Bueno, siempre fue ella, los que saben sobre Néstor, la que más lo protegió, desde la escuela y después en la política, ¿no?
Siempre fue un poco la segunda mamá, ¿no? Seferino, siguiendo un poquito de lo que te estaba diciendo Noelia, uno normalmente cuando hay un hecho así está rodeado de sus íntimos amigos. ¿Había amigas de Cristina? ¿Íntimas amigas? ¿Alguien abrazaba a Cristina? ¿Alguien la sostenía más allá de Máximo? ¿Había alguna amiga de ella? No, yo no registré ninguna, probablemente no hubo ninguna, pero puede ser que sí y a mí no me la hayan contado, pero no había. No es Cristina una persona de amigas, por lo menos en Calafate. Y es cierto que ella dice que es su lugar en el mundo, pero en realidad entre los calafateños eso está bastante discutido. Claro. Por ejemplo, uno de los periodistas más notables, Sergio Villegas, me dice que no, que él ya no tiene ninguna relación con Calafate, y es una periodista ecuánime, no es anticá ni mucho menos, sino con la casa, que en realidad ellos no son de Calafate. Claro. Son de gallegos, en todo caso. Pero no esa de casa tenía para ellos una paz o algo que... Mucho la hizo ella prácticamente, empezó por el parque y siguió por la casa. Ella era muy aficionada a Calafate, pero lo que me quiere decir Villegas es que no tiene amigas, no tiene raíces, no sale. Claro, va a la peluquería, algún otro, el arquitecto es muy amigo de ellos, el arquitecto de ellos es muy amigo de ellos. Supongo que también habrá habido dos Cristinas, ¿no? En esas 48 horas dramáticas. La que se enfrentaba a los medios y al entorno político y la privada, que quizás no vio nadie más que sus hijos. Lloraba sobre todo. cuatro paredes. Yo me preguntaba mientras estaba hablando Seferino de eso, ¿qué había ganado más, no? Si la mujer, la esposa, la madre, los hijos o la puesta en escena, el libreto, el guión que vos hablabas. ¿En el velatorio público? En todo ese momento. Yo creo que hay que separarlo. En el velatorio público y en el privado. El privado fue dolor y demostración de que ella podía mandar a los propios que iban a ser mandados, digamos, a toda esa decena de varones que iban a tener que recibir sus órdenes y tener que cumplirlas. Y dolor. Y en lo público me parece que dolor también, pero una responsabilidad de político también. Claro. Porque ¿Pero no es solo que ahí un empezó cálculo. la campaña? ¿Te animarías a decir eso? Claro, lo dicen ellos mismos, Timerman lo dijo. Pero ¿sabés cuál era la gran duda? A ver, ayúdame en esta. Era quién iba a dedicarse a la política efectiva, ¿no? Porque a Kirchner le costaron mucho los primeros meses afuera de la presidencia y Cristina presidente. No encontraba su rol, no encontraba su lugar. Y lo termina encontrando, juntándose con intendentes, atendiéndolos a todos en Olivos. Había también un lugar en Puerto Madero. Y hacían política. Y política es... me das, te doy, cuánto sale, cuánto no sale. Cuando se muere Néstor Kirchner, Cristina estaba más para las cuestiones representativas, era una buena oradora, hacía los viajes, hacía las cuestiones propias de una presidenta ante una opinión pública y ante la gente. Y el elegido es Aníbal Fernández, en principio, que después cae con el himno americano. Y se decía, no es Aníbal que conoce un poco cómo atender, porque no se sabía bien quién iba a hacer ese trabajo que hacía Kirchner a puertas cerradas, sin fotos, sin nada, que era la política, hablando en términos de política, me das, te doy, el toma y daca. Eso no se nota mucho al principio porque empieza la campaña rápidamente. Ya la larga Timerman ese día, ¿no? En un reportaje con CNN. Y ellos ven esa oportunidad y todo el país está conmocionado. Su imagen positiva no decae nunca y nadie le pisa los talones, los candidatos se van cayendo, faltaba un año para las elecciones. Se nota mucho que a ella le cuesta la gestión y no le gusta en el segundo mandato, cuando tiene que gobernar y en 2 años pierde 20 puntos. Pero ella va por todo, pero hace un gobierno de leales, o sea, muy chiquito. En vez de representar a todo el 54%, representa solo al cristinismo duro. Y esa me parece que es su perdición. Yo me dedico a eso también porque se ve claro la diferencia entre candidata y gestora, ¿no?
Bueno, no vamos a seguir hablando porque la gente no va a leer el libro, si no, Seferino. ¿Sabes que estaba pensando eso? No, la verdad que ha sido muy interesante tenerte, te agradecemos mucho el tiempo. Este es el libro, Seferino lo tituló Salvo que me muera antes, por esa frase que habría dicho Néstor de su intención de volver a ser presidente, ¿no? Muy interesante, felicitaciones por tu investigación y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Seferino Reato. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Saben con quién vamos a hablar? Con un señor del espectáculo, para hablar un poquito de teatro. ¿Cómo estás, Carlos Rottenberg? En tu comunicación telefónica lo tenemos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo te va, Mariana? Muy bien. Bueno, me alegra escucharte. Te quería preguntar un poquito por el teatro. La verdad que es impresionante ver la cantidad de obras que hay, ¿no? La cartelera está que arde, hay tantas opciones para la gente. ¿Cómo está funcionando todo eso? Mira, es un año donde confluyeron muchas figuras al mismo tiempo aquí en la Avenida Corrientes. Esto se notó, permitió de alguna manera recuperar algo de los espectadores perdidos en 2016. Claro que fue difícil, ¿no? Lo habíamos comentado el año pasado. ¿Te acordás que hablamos? Sí. Una merma importante. No se llegó a recuperar todo. Sí hay algunos puntos por encima del 2016, sin llegar todavía al 2015. Y concretamente sabemos que al margen de la situación general, el tirón de tantas figuras que confluyen al mismo tiempo en una avenida tan teatrera como Corrientes y el centro de Buenos Aires, también derrama de alguna manera para el país a lo largo de las giras que acompañan a los distintos actores en las distintas ciudades de Argentina. Claro. Por lo tanto, a mí me gusta decir, más allá de las coyunturas sociales, políticas, económicas del país, que el teatro goza de buena salud en Argentina desde siempre. Y que la gente hace el esfuerzo por ir, ¿no? Porque la verdad que es un esfuerzo, porque hoy por hoy ir al teatro no es barato, la salida, el estacionamiento, comer algo, ¿no es cierto? Claro. Y sin embargo hay muchas horas que les está yendo bien, y eso habla que la gente lo agradece, ¿no? Que consume el teatro. Sí, sobre todo porque hay que siempre explicar que al margen de lo que son las luces del centro de Buenos Aires y las entradas digamos, más caras que tienen que ver con las figuras que encabezan esas marquesinas, el teatro también tiene un gran bastión en lo que es el teatro independiente en Argentina y también en el teatro público. Vale decir, me parece que acá todo es teatro y el teatro no queda delimitado, y lo digo... A la calle Corrientes. A la calle Corrientes, lo digo perteneciendo a ese circuito, ¿no? Lo que llamamos el circuito comercial. Carlos, precisamente hablando de teatro independiente y también de las últimas noticias, que es el contraluz de la actividad teatral y también actoral, que tiene que ver con el levantamiento de ficciones, con el costo que hoy por hoy tiene que ver con la realización de un gran evento artístico. ¿Cómo ves la situación de la actividad actoral en números, digamos? Vos sos un Quijote que en medio de una crisis, porque seguimos estando 19% abajo del 2015, abrís una nueva sala. Pero ¿cuáles son los impedimentos para que haya más espectáculos o que por lo menos, digamos, puedan sostenerse? Mira, son varias respuestas en una, ¿no? En realidad yo te puedo hablar más de teatro porque de televisión, digamos, no pertenezco al medio televisivo desde el punto de vista de la seriedad como para poder responderte, pero sí hay algunos puntos que se unen. Concretamente, en el caso del teatro, fíjate que los 10 espectáculos que más gente convocaron, por ejemplo, en el último mes, habían representado el 61% de los boletos vendidos. Vale decir, sobre 114 títulos que se registraron en el mismo mes, 10 se llevaron el 61%. Y el resto, el 39% restante, se repartió en 304 títulos. Por lo tanto, si le pones el micrófono o la cámara a alguno de los 10 que encabezan, te van a decir que es una temporada muy buena. Y si le pones el micrófono o la cámara a alguno de los 104 que no están dentro de ese podio, te van a decir que es una temporada floja. Es un poco un reflejo muchas veces de lo que pasa en el país en otras actividades comerciales, y los avatares que conlleva esto a la casa de cada uno. ¿Y qué pasa con la realidad, digamos, para vos como productor? Si no soy productor de televisión, pero lo has sido, conoces mucho de la tele, con el teatro, digamos. ¿Está difícil producir teatro en este momento? En realidad lo que hay una reconversión. Fíjate que recién me preguntabas por qué más salas, ¿no? En el caso del Tabarís, un multiteatro ahí en Corrientes al 800, que estamos en estas horas iniciando la construcción. Bueno, yo en el 2001 tuve la misma digamos, la misma incertidumbre cuando en el Teatro Blanca Podestá, yo
yo estoy contestando estas llamadas del multiteatro, aquí en Corrientes y Talcahuano, Sí. y resolví hacer más salas en lugar de achicarlo, como manera justamente de prorratear costos, ampliar escenarios, fuente de trabajo, capacidad para espectadores, o sea, emulando lo que hicieron los cines, en definitiva, con las multipantallas. Entonces acá, lo que no está funcionando en el caso de nuestro rubro, son las unisalas, y ustedes fíjense cómo en un mismo escenario, esto se repite en muchos teatros, están compartiendo varios títulos, varios espectáculos, ¿no? Como manera de poder repartir el riesgo, o sea, hacer conjugar los números, buscándole una vuelta, llamémosla así, como para poder mantener la actividad de cada uno. En este caso, la nuestra, que es el teatro. Yo te preguntaba porque leí una nota que diste hace muy poquito en donde te referías a la ley de actores y cómo, digamos, tenía la Asociación de Actores que hacer una autocrítica con respecto a esta ley porque los había perjudicado mucho en cuanto al trabajo, que al productor de teatro, mismo al de televisión que hace ficción, hoy por hoy, digamos, le cuesta mucho sostener un producto cuando no está siendo rentable por lo que tiene que pagar, digamos. Y mismo lo que le retienen a los actores, Exactamente. ¿no? Claro, yo con respecto a eso mantengo la misma posición que dije en el 2015, cuando esta ley salió así sorpresivamente. Yo, mi opinión personal, aclaro que fue personal y sigue siéndolo, porque desde el 2015 no represento a la sociedad de empresarios en la comisión directiva, pero sí, por haber sido 10 años presidente de la Cámara, supe claramente que nunca habíamos participado en la confección de una ley, que es muy importante aclarar que yo desde hace décadas sostengo que el actor merece su seguridad social, desde ya, que merece su jubilación, el resguardo y que merece tener un aporte solventado por las empresas y los propios trabajadores. En eso no hay duda. Lo que pasa es que esa ley, la que salió, demovida por la manera que salió, supimos muchos y lo dijimos en aquel momento, por eso digo que sigo 2 años después reiterando lo mismo, que es una ley que fundamentalmente no le va a servir a los actores. Carlos, hubo un compás de espera por el cual primero dijeron que iban a reglamentarla de una manera lo más lógica posible para la actividad y hoy por hoy está judicializada. ¿Qué fracasó en el medio? Es que fracasó el meollo. A ver, es una ley que ha judicializado la propia Asociación de Actores a partir de la reglamentación. No es que no tengan razón en eso. Lo que pasa es que si fuese la actividad teatral valorada como cualquier otro tipo de actividad, digamos, de un trabajador, se da de, digamos, es contra natura a la atipicidad de esta profesión. O sea, acá lo concreto es que con esta ley, mi sobrina, que trabaja en un teatro independiente, nunca se va a poder jubilar porque directamente no está contemplada. Y lo que es peor es que el Estado, ni con el gobierno anterior ni con el gobierno actual, acepta la relación de dependencia de los actores. O sea, es una ley que fue unánimemente aceptada, digamos, por todos los bloques del Poder Legislativo, no por un partido determinado, sino por todos, y creo realmente, porque lo he comprobado, que después de sacarla de diputados y senadores, empezaron a interiorizarse en saber de qué se trataba. O sea, claro, el primero... Que se enfrentaron con la realidad, ¿no es cierto? El primero que se valió de una ley especial para no reconocer la relación de dependencia de los actores fue el propio Estado. Y después, reitero, esta ley no contempla la tipicidad de la mayoría de la gran masa que tiene el sindicato de actores, que es gente que no tiene continuidad laboral y que no tiene trabajo, y en definitiva termina, llamémosle así, protegiendo a las figuras que no necesitan protección. Claro. O sea, concretamente, Mirta Legrand. Perdóname, Carlitos, vos vas a entender, tengo por el tema de la ley de medios que irme ya mismo a la pausa y no te quiero interrumpir en lo que estás diciendo, pero no me queda otra. Así que te pido que me esperes un segundito, me voy a la pausa y enseguida regresamos porque me van a sacar del aire, si no, ya estamos de vuelta. Muchas gracias, Hola, Redear. ¿qué tal? Bueno, ¿quién me habló? Está el micrófono de Sicioli abierto. Está el asiento vacío. O sea, no solo no está ocupando su lugar, sino que está hablando fuera de cámara. Ven a sentarte acá, Sicioli, te lo pido por favor. En el baño está hablando. ¡Está en el baño! No. Menos mal que dijo, hola, ¿qué tal? Y no ninguna barbaridad, ¿no? Porque... Por favor, apaguen los micrófonos cuando vamos al baño porque esto es tremendo. No, claro. Espero que...
No puedo creer. Menos mal que no se escuchó nada, ¿no? Seguimos. Te damos en Notición del Año. En Musimundo podés participar de la búsqueda del descuento. Visita las sucursales y seguí las pistas. O entra en musimundo.com, mira. Evolucionamos juntos y reevolucionamos las ofertas en Musimundo. Llévate el Samsung Galaxy A5 o el Galaxy A7 con la mejor financiación. Aprovecha hasta 18 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Muchas gracias, Musimundo. Bueno, estamos con Carlitos Rottenberg. Te interrumpí, perdóname, Carlos, pero ahora con las elecciones y todo, viste como que los cortes son muy precisos. Así que estábamos justo hablando de la ley de los actores, que vos decís termina perjudicando a los mismos actores, según tu punto de vista. Insisto, no solamente eso. Yo vuelvo a reiterar que yo creo que el actor merece su ley de jubilaciones, su seguridad social, los aportes de las empresas y de las contribuciones de las empresas y los aportes de los trabajadores actores. Eso no está en discusión. El tema es que fue una ley que yo estoy convencido, porque participé durante muchos años con otras conducciones de actores en la búsqueda de una ley, que no es una ley que termine beneficiando a nadie, ni a la gran masa que no tiene trabajo en general y que cuando lo tiene no tiene su sustento en la relación de dependencia, reitero, ni en los teatros públicos, ni en el teatro independiente, y en la discontinuidad propia de esta profesión, como tampoco la tiene cuando el propio actor, figura que tiene un valor agregado por encima de su tarea actoral, que de dependiente no tiene ni la D de dependiente, termina queriéndosele imponer un costo laboral como si fuese un trabajador común y Carlos, corriente. entonces, en síntesis estás diciendo que esta ley, así planteada como está y aprobada como está, no beneficia ni a los actores de Fanny la Fan, tira que fue levantada, ni a los del teatro independiente, que tampoco están cubiertos. Pero es que yo creo que el tema, perdón, yo no soy, insisto, de televisión, pero ahí acabas de dar un ejemplo con una tira de televisión, que para mí es igual que una obra de teatro que se termina. El tema es, ¿se cumplieron los contratos o no se cumplieron? Se van a cumplir, pero en realidad no en la cobertura de la tira, porque la tira sigue saliendo por un portal de internet. Perfecto, pero más allá del formato, como salga, el tema es cumplirle a los actores los contratos. Imagínate vos que cada vez que fracasamos con una obra de teatro y se levanta a los 2 meses o los 3 meses, si tuviésemos, digamos, comunicados quejándonos por las pifiadas que hacemos en teatro. Esto me parece que es lo mismo. Esto, Carlos, que decís, perdón, Diego Leucotesolo, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo te... Me parece importante porque hubo algunos actores que salieron a pedir que el Estado se hiciera cargo de sostener a la telenovela esta que no funcionó, casi que pidiendo subsidio para las novelas de los canales privados también. Yo tengo una posición hace 42 años con respecto a la independencia del Estado. En nuestra actividad más que en ninguna, en el caso de la teatral, porque ya estamos de los años 50 con una ley de fomento impositivo. Esta fue mi postura de siempre, claro. O sea que yo mal podría avalar o acompañar cualquier tipo de postura en empresas privadas cuando en realidad tienen que jugarse a su riesgo y su costo. Ahora bien, cuando algo fracasa, yo no quiero encima hacer leña del árbol caído. En todo caso, quiero tratar de ver cómo puedo hacer para que esa productora siga produciendo. Me parece que... Pero desde el Estado lo decís o como productor teatral. Privado, por favor, como privado, claro. Pero por eso me parece importante que lo aclares, porque si no, una obra que a vos te va mal y vas y tocas la puerta de la Casa Rosada para que te den un subsidio. Así no funcionan los negocios, ninguno. Para decirlo vulgarmente, hace muy poco dije en una revista del diario El Cronista Comercial del viernes que no avalo quienes viven de la teta del Estado. Claro. Así que no hace falta que vuelva a aclarar sobre el tema. Está claro. Bueno, vos dijiste algo antes de irnos a la pausa que es muy elocuente, que ni ellos sabían bien lo que estaban firmando o tratándose. O sea, como que no es una ley que se revisó lo suficiente, ¿no? Evidentemente, quizás haya que hacer una segunda revisión y esto tiene que cambiar en beneficio de los actores y de la industria, porque obviamente y también termina de la Asociación Argentina de Actores, porque, insisto, como yo tuve muy buena relación hasta esta ley con la entidad, quiero decir que a mí me preocupa también, porque provengo y tengo en mi propia familia actrices, actores que trabajan en este gremio, la desfinanciación que tiene la obra social de actores, que también está ligado a la aparición en el 2015 de esta ley. O sea, esta ley yo creo que sobrepasó incluso la necesidad de la propia entidad. Claro. En esto, yo siendo empresario, me solidarizo con el problema que están teniendo, producto de una ley que creen que la estudiaron mucho y que en la práctica va demostrando, como lo dijimos algunos hace 2 años, que no estaba estudiada
para realmente atender a esta profesión. Es muy interesante este tema, la verdad que da para hablar muchísimo porque cubre muchas facetas distintas, ¿no? No solamente lo que tiene que ver con el espectáculo, sino también con la industria, ¿no? Porque obviamente a todos nos preocupa lo que va pasando y los actores mismos dicen no hay trabajo, ¿no es cierto? Y se quejan de las novelas internacionales y demás con justa razón y bueno, todo tiene que ver con todo. Y es un ejemplo perfecto de lo que pasa en otras áreas de la economía, lo mismo, digamos, el alto costo de producir. Me parece que son dos cosas distintas. El tema de la ficción y la cuota pantalla, etcétera, insisto, yo no pertenezco a ese ámbito que es de la televisión, pero sí sabemos que el público decide lo que funciona y lo que no funciona, y acá la responsabilidad empresaria es cumplir los contratos que se firman. Por eso pregunté si en el caso de la tan comentada levantada de una tira, en realidad había un incumplimiento de contrato, y me dicen todos que no, que los contratos los están cumpliendo. Claro, está bien. Gracias, Carlos. Un placer escucharte y bueno, felicitaciones siempre por todo lo que haces, por la industria del teatro, que la gente lo disfruta mucho. Es algo que queda para siempre, Así que muchas gracias. Chao, un abrazo. Un beso grande. Carlos Rottenberg, hombre de teatro, si los hay, Y lo tenemos aquí, antes para no, me dijiste que tenías algo. Sí, Mariana, porque me está escribiendo una persona de la organización. Vuelvo al tema anterior, al que estábamos hablando del casamiento de Messi. Hoy pasamos por todos los temas. Del casamiento de Messi, de las donaciones. Hay una persona muy importante de la organización que recibía estos fondos. Hablamos al principio del programa del casamiento, en realidad, de la poca plata que se recaudó en la Fundación Techo, porque todos los invitados tenían que donar, en vez de hacer un regalo, digo, para la gente que no estaba al principio del programa, tenían que donar algo para la fundación en vez de hacer un regalo, y solo 200.000 pesos juntaron. Le cosieron los Mariana, bolsillos. y el dato que te voy a dar, dato que te voy a dar es aún peor, depende desde dónde se lo mire. Con todos los millonarios que había. Me están contando que Marcelo Tinelli donó él solo 90.000 pesos. ¡Ay, qué suerte! Es lo que yo te decía. O sea que pensá que lo que donaron en total, todo el resto de los invitados de la fiesta fue 110.000 pesos. No, o sea, cada vez es menos. O sea que él donó casi la mitad de todo lo que... No, Marcelo Tinelli donó el 50% de toda la Tinelli fiesta. donó solo 90.000 Tendría que haber llevado los tuppers y llevarse el catering, mínimo, por el aporte. Pero debe estar, ahora no debe poder creer, cuando se entere que nadie donó nada. Fue el único. Qué bueno que fue Marcelo. Bueno, ahora, si ahora aparece uno que dice yo doné 110.000, se acabaron los 200. Y puede ser, puede ser, porque el que dona sabiendo que es para alguien que lo necesita y teniendo en cuenta que si hiciera el regalo gastaría como mínimo eso, o sea, nada. Pero bueno, esto salió, ¿era más de una organización entonces? Sí, había otras dos organizaciones, pero bueno, Techo fue la que difundió, ¿no es cierto? Era como la principal. Ellos se encargaron incluso cuando en la previa, en la organización del casamiento y todo, de darle como digamos más trascendencia a Techo, que es la organización que Messi Las donaciones son anónimas, o sea, esta información le llegó a Noé por otro lado. Es una persona que recibía las donaciones, o sea que... Claro, pero fíjate porque la gente, porque yo creo que porque eran anónimas, nadie donaba, porque nadie se iba a enterar. Pero fíjate, esto viene a confirmar lo que decíamos al principio del programa, Mariana, que es un poco más de lo que valía el cubierto para Marcelo y para Guillermina. Son más o menos, a tipo de cambio de aquel momento, $5.000. Igual que seguro, más o menos la lógica... que puso por el Tirri también. Sí, que está preocupado. Se aplica la lógica de un poquito más de lo que vale el cubierto, lo que corresponde. Regalo, si hubiera tenido que comprar algo. Le escribe el padre de Messi a Silvia. Me dice Jorge... Hola Silvia, también estaba la cuenta de Flexer, que es Natalie Flexer, que es la de cáncer infantil, con quienes colaboramos hace años, junto con Garrahan y San Juan de Dios de España. O sea que había 4 instituciones. Y puede ser que los españoles hayan puesto allá. Techo. Puede ser que los españoles pusieron exacto. allá. Vamos a averiguar. Dice, ¿de qué manera podemos ayudar? Me pregunta, ¿de qué manera podemos ayudar? Viste, a que no quede esto así como... No, pero pobres ellos... la culpa no es de claro, ellos. No, pues yo le dije, ayudarle a llamar a... No. Estamos tratando de que todos sigan donando. Claro. No, y entonces me dice... Creo que si se hubiese puesto una urna era más fácil para todos. Claro. De esta manera creaba obligación porque la transferencia siempre es complicada. Él le echa la culpa a la transferencia. Bueno, pero tampoco lleva a la gente efectivo a un casamiento. La transferencia así de complicada. Llaman al representante y le dicen transferirle $10.000. Algunos regaló la despedida soltero. Qué bárbaro. Bueno, ya seguimos porque lo tenemos a Brian Lancelota con nosotros. ¿Cómo estás, Brian? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes para todos. La rompió, bailó con el Dipi y bueno, se ganó el cariño nuevamente de la gente. La gente te quiere, te banca. Gracias a Dios la gente nos hace el aguante. Muy bravas las fans. Por eso. Muchos fans. Estaban enojadas con varios. Sí. Con Agustín de Mánama también. Ah, ¿también? Porque él lo porque a él lo bajaron de un show.
Ah, hay lío ¿Cómo se ahí bajan con de los Mara, shows? man. Sí, se bajan y se suben. Yo no bajo nada, yo no puedo bajar a nadie. A mí me bajan. No es que no querés, no podés todavía. No, tampoco lo haría. No, pero se mexicanean los shows. Pero ¿cómo? Pero, o sea que no son amigos ustedes, o sea, no A hay, mis no hay amigos onda los tengo ahí. en el barrio, en mi casa. No hay onda. No, yo me enteré de Dito. Claro, y Naya Aguada Sí. también estaba... Se fue custodiada Naya Aguada. ya. No, no pasa No, nada. no, pero la verdad. ¿En serio? La tuvo que sacar la No, custodia tampoco. de El abucheo ideas, porque existe estaba hace mucho, antes de Cristo creo que existe el Bueno, abucheo. Nai también se mandó esa Igual última... te digo... Porque Pero tiene nada, muchos todo bien seguidores igual. en las redes, Brian. Tiene sus fans. Gracias a Dios la gente nos hace el aguante. Yo no me gusta llamarlo fan, me gusta, no sé, ¿viste? Hay gente que me hace el aguante, realmente, que te ¿viste? quiere, está muy Y bien. nada, la verdad que gracias a la gente ayer pude cumplir un sueño muy lindo y nada, estoy totalmente ¿Te gustó agradecido. estar ahí en la una, pista? una adrenalina terrible. Tremendo. Nada, inexplicable. Mira una cara de miedo, lleno de miedo estaba. Y después se te fue todo y viste que me imagino que debe bajar así como... No, después, viste, como parece que tenías una mochila, pero de 70 kilos. Cuando terminás, salías y decís, wow, todo esto era. Y nada, yo viéndolo del otro lado de mi casa, antes no se veía como mucho. Cuando estás ahí. Cambia todo, No, esa es una pista tiene locura. algo especial. Bueno, Brian, así que además de su simpatía y que la gente lo quiere y todo, tiene un par de lindos Sí. líos como para poder estar en el Sí. bailando, ¿no es cierto? O sea, Tiene el currículum necesario. Califica. Califica para seguir. Tiene sus seguidores que son muy también... Encendidos como los de Mica Vicente. Eufóricos. Así que bueno, ahora Pampito, lo que no cuente Brian lo cuenta Pampito. Ahora te lo cuento. Ahí está, muy bien. En efectivo, sí son muy, pero muy fanáticos del sí, están más positivos que nunca y por eso te dan todo para que le digas sí puedo, eso que tanto soñaste. Acércate a una de nuestras sucursales en todo el país o llamanos al 0800-333-0999 y averigua por tarjeta de crédito, caja de ahorros, seguros, plazos fijos o préstamos. Y no te olvides de ingresar a clubdelsi.com para descubrir todo lo que tenemos para vos. Con efectivo sí vas a poder decir sí puedo. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con Brian. Vamos a seguir conociéndolo a Brian, ahora en su faceta de bailarín. Por lo pronto Ángel dijo, estaría bueno que te quedes. Ya eso es importante. Es un montón. La verdad Sí, que yo Ángel... creo que Bolino, todo, la verdad que sí. me trataron súper bien, me dieron una devolución muy linda, así que... Y todos hablaron de esa inyección, ¿no? De adrenalina, de energía, de alegría que le imprimiste Sí, a la pareja. No, todo muy positivo ayer, del gracias a Didi. Dios, todo muy positivo. Muy bueno, ahora seguimos charlando. Gran Campeón se renueva para darle lo mejor a tu mascota. Ahora Gran Campeón tradicional y Gran Campeón carne vienen con nueva fórmula con 21% de proteínas. Y Gran Campeón gatos con omega 3 y 6 que ayudan a un correcto funcionamiento renal. Ahora también Gran Campeón cachorros. Gran Campeón, la fórmula ideal para una completa nutrición. Muchas gracias, Gran Campeón. Bueno, el Didi que bailó después de la operación y todo, ¿cómo hicieron para ensayar? Porque estaba Es que todo no, operado. al final no lo terminaron operando. Ah, Al no lo principio operaron. se corrió una bola como que estaba en Claro, terapia peritoneo. intensiva un poco Enfermo de más. Fue verdad. raro. Pero todo. estaba enfermo Sí. de verdad. Fue raro. No, fue raro. realmente Estuvo ya mal. venía mal. Fue una gastroenteritis muy... Pero que tuvo una avanzó. intervención. Fuerte, Claro, y casi que Que lo le tienen que- perjudica el apéndice. Claro. Los medicamentos que empezó a tomar, la verdad que él respondió muy bien al tratamiento que le dieron los médicos. Estoy Pero hablando, igual, ¿no? o sea, 10 Haciéndome días el ya estaba médico. bailando. Pero él tuvo una intervención, Brian. No, yo no sé profundamente, yo te estoy hablando lo que a mí Pero me si llegó. ¿Lo operaron cómo hace para estar Pero bailando? él me lo contó a mí. Bueno, lo Un averiguamos drenaje ahora creo en que el le corte. hicieron, eso no sé ya si se le puede llamar Lo a dijo operación. ayer, lo o dijo, qué. Y no se llamen a la entendía, Bonia, pero lo porque la Bonia. La Bonia, Sí, exactamente. se enojó la Llamémoslo. Se enojó con Bray porque no le preguntó Sí, a la porque la Bonia. Bray duda. Bray de él. duda. Ahí está. Tiene Ahora razón, vamos Bray. a hablar del tema. ¿No te parece? Este es un buen momento para probar algo nuevo en té. Green Hills presenta los nuevos English Breakfast y durazno y mango. Además tenés, como siempre, el resto de la línea que ya conoces. Classic, Earl Grey, limón, manzana y frutilla. Green Hills te sigue sorprendiendo con sus más exquisitos sabores. Ya sabes, siempre es un buen momento para un experto en té. Green Hills, el experto en té. Muchas gracias, Green Hills. Me voy a una pausa, enseguida regresamos. Brian Lancelota está con nosotros y se queda. Ya venimos. Fivertel. Bueno, Brian, estábamos hablando un poquito de tu vida, de lo que se ha conocido de tu vida, Sí. ¿no? Que has tenido momentos difíciles que superar. ¿Cómo ves ahora? ¿Mirás así para atrás? ¿Y cómo está Es tu vida en este increíble, momento? Es increíble, la verdad que, bueno, no es por dar lástima ni nada, la realidad es que tuve una infancia difícil, yo y mi familia, y hoy por hoy que pasar de estar remándola en dulce de leche a estar bailando en la pista de Showmatch, es como Y un tu montón. carrera, porque también tenés tu es mucho, banda, sí. ¿no? Estamos hace 2 años desde que salí del reality, yo estuve en Gran Hermano y nada, salí de ahí, empecé a laburar y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no paro. Ya voy por mi segundo Gran Rex, ahora el 8 de noviembre, así que creo que Segundo para Gran tan- Rex. un Increíble. tiempo tan Claro. corto, ¿no? De Y además carrera. alguien que salga de Gran Hermano y sepa que tiene ganas de trabajar de algo concreto y que la va a Claro, romper. bueno, ahí lo bueno tampoco. es eso, que exactamente, hay que pero- sostenerlo, ¿no? Como que el reality te da la exposición y después uno tiene que tener con qué Ahora, sostenerlo. Fue Vos muy tuviste especial que- el momento de Brian en Gran Hermano.
Sí. Fue muy difícil. Y fue muy difícil decidir sacarte de Gran Hermano. Sí, la palabra. Ahora, cuando no fue lindo. vos tuviste, en algún momento dijiste que todavía no pudiste llorar a tu mamá porque No, es verdad. murió Hasta el día de hoy. hace 2 años, muy joven, tenía un problema de hepatitis C y estaba justo vos despegando y saliendo. Sí, a 3 meses que yo de mi salida de la casa y en la vorágine de trabajo, programas, ir a un montón de todo, yo ni la veía a mi mamá ni a mis hermanos. Y en esos 3 meses que yo salí de la casa, bueno, mi mamá empezó a desmejorar de salud hasta que de un día para el otro, nada, la tuvimos que internar y ahí, bueno, lamentablemente no pudo volver ella ¿Y ella se encargaba de, vos tenés un hermano? Sí, tenemos un hermano discapacitado, un beso, le mandamos a Carlito, miramos ahí que nos está mirando. ¿Quién lo cuida ahora? Pues son varios hermanos, pero ¿cómo hacen para cuidarlo? Hoy por hoy está mi tía, la hermana de mi mamá, que es enfermera, y nada, como que entre todos hacemos lo posible para... Juntamos entre todos, prefiero que le pagamos como el sueldo a mi tía y que esté ella en un horario, ¿no? Hasta que llega mi otro hermano de trabajar y después el fin de semana cuando yo trabajo en Buenos Aires se queda conmigo en mi casa. Nos vamos turnando entre todos y hacemos como un poquito entre todos para poder cuidarlo, ¿no? Qué fuerte que es, ¿no? Cuando la vida de golpe te da todas las oportunidades que soñaste y al mismo tiempo es como te que quita. Dice el dicho, ¿viste? Dios te da y Dios te quita. Y nada, creo que la vida te da estos golpes, uno no sabe, ¿no? Cómo es. Y te tenés que acostumbrar sobre la marcha. Y nada, yo creo que un poco me hace bien el no caer, ¿no? Que no me caiga la ficha. Por eso sigo en el laburo y sigo dándole y como para no caer, ¿viste? Creo que es la mejor manera y la sobrellevo bien. Cada uno así como puede. La verdad es que hay algunos que necesitan hacer su duelo y su proceso y parar con todo. No, yo podría haber parado. Yo cuando falleció mi mamá yo tenía que salir a trabajar y yo podría haber bajado la gira y todo y yo decidí que creo que me iba a hacer mejor. Y la verdad que lo vengo sorteando así cada fin de semana. Ayer lo llevaste con vos. Ayer sí, mi hermano en todas las oportunidades que puedo lo llevo conmigo a los teatros. Ahí está, ayer nada, Marcelo tuvo un gesto increíble. Al final del programa se quedó a sacarse la foto que tanto quería mi hermano, él lo mira todas las noches. Claro. Y en el aire no se pudo dar porque era todo muy a las corridas, pero tuvo un gesto enorme y nada, se lo súper agradezco porque a mí me hizo feliz y a mi hermano no te hace una idea. Yo lo vi cuando salía justo y salía re contento realmente. Sí, estaba súper feliz. O sea, para mí, todo lo que venga de ahora en más es chapa. ¿Y vos te pusiste, digamos, el cuidado de tu hermano al hombro? Digo, vos tenés más hermanos, más somos familia. Somos 6. Toda la responsabilidad cae sobre vos. Desde chiquitito que yo como que tomé una prioridad. Yo junto con mi mamá... Un rol paterno. Era como el padre, ¿no? De la familia. Yo soy el 4.º hermano. Mis hermanos, gracias a Dios, tienen su familia, sus hijos, y yo como que siempre me quedé con mi vieja, con mi hermano. Hoy por ahí despegó un poco más por todo esto, ¿no? Todo esto que me permite la vida hacer. Pero sí, como que siempre me cargué yo esa mochila, que la elegí yo, ¿no? Y no me arrepiento. Y yo creo que cada uno no elige la vida que Pero económicamente tus hermanos, digo, ayudan o apoyan esta historia, sí. Digo, vos estás cerca. Todos tienen su trabajo, todos se mantienen así mismo y así mismo también ayudan, claro, con mi hermano, tanto en lo económico como en la presencia, ¿no? Lo que pasa, Brian, que tenés tanto por delante, tu carrera recién empieza, Para mí, ¿no? yo creo que vengo dando pasos agigantados, porque hay... No sé, no me quiero comparar. Ojalá pudiera algún día llegar a la altura, no sé, de grande, ¿no? Rodrigo. Bueno, ahí mejor que vos no lo pudiste haber dicho. 14 Luna Park, ojalá yo algún día pueda hacer aunque sea una. Bueno, hace 2 años vos hiciste campaña para entrar al bailando. De hecho, vino mucha gente a la puerta de acá de Canal 13. Y hoy estás. Hoy, bueno, pasé. Y hay una posibilidad de que entren 3 parejas. ¿Tenés ganas? Para mí está haciendo como un casting, Marcelo. Sí. Esto de la salsa 3 es un casting. Yo personalmente lo viví así. Yo fui y dije, acá la tengo que romper porque acá me tengo que meter. Es como cuando vas a audicionar. Nunca audicioné, pero calculo que debe ser así. Tenés que romperla para que te vean. Pero ojo que no se ponga celoso el Dipi y que le quites el lugar tampoco. El Dipi creo que se ganó su lugar. Porque imagínate, aparte el Dipi se ganó su lugar. Pensé que te referías a Marama porque no, el Dipi. Él también es muy querido, digamos. Entonces es como una competencia de 2 queridos, ¿no es cierto? Pero igual lo que pasó con Agustín es una cosa más de representantes que él, me parece. Claro, yo creo que él no tiene el poder ni la decisión para decir no quiero. O capaz que sí, yo me estoy equivocando. A ver, cuando yo acusé a Marama, yo no el dije... otro es bravo, él no. ¿Eh? El otro es más bravo. El Rombay. No tengo idea. Pero el incidente que hubo con ellos, y que yo sé que es verdad, fue, no sé si con la producción o en puntual con él. Yo me refiero a quién es la cara visible del grupo, él. Y los representantes no salieron a dar declaraciones. Entonces, ¿yo con quién me voy a dirigir? ¿Con la cara visible del grupo? ¿Estás más tranquilo igual vos? No.
O sea, yo pasé por el piso, estaban ensayando con Flor Viña y yo saludé a general porque, o sea, hay que ser respetuoso. Tampoco son amigos, ¿no es cierto? Claro, pero tampoco es que yo tengo que pasar a saludar a personas. Se viene la reconciliación en la pista del bailando. ¿Con quién? No, acá. Y yo juntos. ¿Con quién? Con Agustín. Cantando a dúo. ¿Cantando? ¿No? Pero Brian, ¿por qué? ¿Crees que cantás mejor que él? No, la canta mucho mejor que yo él. Ah, bien. Sí, Son dos estilos distintos. Sí, es otra cosa. Con el polaco no tuviste ningún problema. Tiene una sonrisa socarrona, lo estoy viendo. No, pero además tiene un carácter, Brian. O sea, nosotros lo vemos acá tranquilito, pero en la casa de Gran Hermano, a ver, eras como un líder, como lo fue Cristianú en su momento. Yo no quise ser un líder, ¿eh? O sea, como que se dio así, ¿no? Lo ganaste solo. Pero con mucho carácter. En vez de yo ir a jugar con los demás chicos, ellos venían a jugar conmigo. Entonces yo los tomaba mate y los esperaba, ¿viste? Como se dio así. Pero muy estratega, muy vivo. No, pero siempre siendo yo, esa fue mi estrategia, ser yo. Ahora, volviendo a la sonrisa cómplice que detectó Mariana, si puedo leerte, digamos, el script, el subtitulado, dirías lo que hace Marama es algo más blandito, lo mío no es me más, gusta, no, te puedo decir es que más no pueblo. Me gusta. Te puedo decir que no me gusta. No te gusta. En gustos personales, cada pone la voz, te puede gustar el rock y no la cumbia. ¿Pero porque es cumbia cheta, es cumbia más pop? O sea, ¿no te gusta más lo musical o que no hacen el circuito habitual? Musicalmente está muy bien grabado. Si hablamos de producción, hicieron una gran producción. Ahora, en la realidad, cuando ellos empezaron a salir en vivo, no eran lo que sonaban musicalmente, ¿no? Sí. Y yo criticaba lo musical. ¿Que desafinaban por ahí? No, musicalmente hablo. Como que no suena igual. Y ahora para Brian, el Dipi te parece que... Hoy están rearmados, hoy pusieron músico polento, hoy te vienen a un show. El Dipi, yo lo que voy es que son dos carismáticos, ¿no? Sí. Agustín lo es, Brian también lo es. El chico labura muy bien la verdad que escenario. sí, No hay son dos personalidades distintas, fuertes los dos. Los personajes son bien distintos y mismo en cómo encaran, por ejemplo, sus levantes amorosos. Digo, Agustín de Marama es como un chico que le costaba hasta darle un beso a su novia actual. Y vos yo no me canso de chapar. Vos sos un pibe más frontero. Bueno, pero está con su novia del reality, con Marian. ¿no? Vamos, venimos, nos amamos, nos peleamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ¿viste? Se matan, pero se quieren. Sí, hace muy poquito. ¿Ahora estás de novio? Sí, con Marian. ¿Qué relación? Es como Silvina y el polaco. Está en Ibiza ahora ella, le mandó. Está en Ibiza. Y nosotros acá, remándola. Ella remándola en las playas allá, en las islas. Bueno, Brian, me encantó conocerte. No, de el gusto verdad. es mío, gracias por la buena onda y el respeto. Y te deseamos lo mejor, bueno, ojalá que quedes en el bailando. Que Marcelo te oiga, no, Dios te oiga. Ahí está, muy bien. Marcelo está seguro, siempre nos mira, así que le mandamos un beso, capaz que seguramente ya debe tener la decisión tomada, me parece, sobre quiénes entrarán. Pero bueno, sigue el casting en vivo. Gracias, Brian, gracias un placer. Mucha merd, como se dice. Gracias a Santorino Milanesa Gigantes por los almuerzos más deliciosos que alimentan a todo nuestro equipo. Estoy vestida de Kosiuko, miren qué lindo lo que tengo puesto, es una camisa hermosa. Los zapatos son de Sarkani, divinas. La zanahoria hacía más calor, había solcito, dije vamos con sandalias que siempre queda lindo. Y miren lo que son estos collarcitos, son muchos todos puestos juntos. Son 3 collares en realidad de Swarovski, hermosos. Este se me dio vuelta, ahí está, tiene los brillitos acá de este lado, es así, hermoso. Muchas gracias, hubo todo al Instagram. Gracias por acompañarnos, mañana nos vemos de nuevo. Chau, chau.